El tema del día en La tribu, la tribu, la tribu. Hoy en el tema del día, dos abogados aquí en el estudio. Ruth Eleonora López está aquí hoy en la tribu en este lunes, es licenciada en Derecho, tiene una maestría en Derecho Societario y especialista en asesoría jurídica. Y bueno, ha tenido también como su trabajo profesional cargos en algunas instituciones. Bueno. Fui asesora 5 años del Tribunal Supremo Electoral, 6, y 5 en el Seguro Social. Conoce del tema algo parece electoral y todo ahorita. Ajá. Bueno, así dice. Entre otras cosas, ha sido observadora electoral en diversos procesos también en países de América Latina. Y bueno, es consultora, es docente, da clase en la UCA. Ay, sí, me encanta. Ahorita estoy dando una clase en seminario de graduación. Un saludo para todos mis estudiantes bellos, bellas. Bueno. Doy transparencia y rendición de cuentas. En otros ciclos me ha tocado dar precisamente Derecho Electoral y normalmente también tengo la cátedra de Derecho Societario. Vaya, entre otras cosas. Y aquí, también en la mesa, un viejo amigo de la casa, siempre muy atento a corresponder las invitaciones que le hacemos al programa. Es Julio Valdivieso, es abogado notario, es especialista también en comunicación. No, ay, oye, Julio, yo no tengo el currículum de él. No te sientas así, ya te sentí. Ex viceministro, candidato a magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Candidato a diputado. Fíjate que lo que te no, tiene una amplia experiencia, si eso no es de un día para otro. Decir, mira, creo que de toda la trayectoria lo más importante es la docencia. Sí. Porque creo que el más beneficiado en dar clases es el profesor, que muchos no lo entienden así, pero eso te mantiene estar actualizado, el contacto con las nuevas corrientes de pensamiento. Entonces, creo que en mi vida profesional lo mejor que me pudo haber pasado es haber sido docente universitario. Yo coincido con eso. Es una riqueza excepcional. Es vocación también. O sea, sí. Vocación. Sí. Vean, ese es vocación, yo le llamo apostolado. Apostolado. ¿Verdad? Sí, porque no creas mal pagada la docencia si lo ves desde el punto de vista económico, ¿verdad? Aquí creen que porque salió de abogado ya automáticamente puede dar clases, y eso no es cierto tampoco, ¿verdad? Tiene que haber pedagogía, tiene que haber un instrumento que te permita transmitir el conocimiento al muchacho. En fin, tiene que traerse en la sangre si alguien quiere ser. Y pasión para enseñar, ¿sabes? Así es. Y para un profesional creo que también, bueno, aparte que, digamos, es muy sacrificado, entre comillas, a veces. Pero cuando te gusta, te voy a decir, por lo menos lo que preparamos las clases, ¿verdad? No, es una pasión, por eso te decía, desde mi óptica creo que el más beneficiado en dar la clase es el profesor, no el alumno, para mí, porque te mantiene al día, tienes que estudiar, ¿verdad? Entonces... Tengo el dato de Zorritón, ¿eh? ¿Cuántos años tienen? ¿Qué efectividad? ¿Van a apostar o no? ¿Van a decir? Yo digo... 70 años. Más de 60, dije yo. 70. No sé, yo era muy chiquitita. No había nacido. No habían nacido, sí. En el año 1937. Y Zorritón es porque descubre que la grasa de zorrillo es rica en vitaminas A y D, y a partir de eso, o sea, 85 ¿es? 37, sí, 85. 85 años. Ok, este es el dato de Zorritones. Pueden llevar 85 dulces cada uno, por favor. ¿Y todavía quedan? Todavía quedan, ahí está. Bueno, entremos en materia. Y de eso se trata, de que nosotros nos vean como si somos sus alumnos y conocer de algunos temas que hoy queremos. Sí. Okay. ¿Crees que podemos ser buenos alumnos, Julio? ¿Por qué? Pues cuesta, ¿verdad? En serio, y digamos, para entrar ya en materia, a veces creo que los ciudadanos en general no van un poquito más allá de algunos temas que tienen que ver con la Constitución o con las leyes o con lo jurídico. ¿No Yo crees? creo que eso tenemos mucha responsabilidad todos, incluyendo los medios de comunicación que tienen una gran responsabilidad en eso. La academia también tiene una gran responsabilidad, el sistema educativo tiene una gran responsabilidad.
justamente promover la investigación, en promover el querer saber, el informarse debidamente. A veces somos muy cómodos por temas de tiempo también. Hoy las dinámicas sociales son, y la cantidad de medios o la cantidad de plataformas, mejor dicho, para informarse, pues son diversas. A veces informan, a veces desinforman, ¿no? Ese es un tema que también hay que conversarlo y que ponerlo en su dimensión. Pero sí creo que todos tenemos una gran responsabilidad en eso, en el fomento, y también como padres y madres, porque aquí es el otro punto, ¿verdad? O sea, ¿qué hacemos nosotros en nuestro metro cuadrado, en nuestra casa, para promover la investigación con nuestros hijos e hijas? Yo tuve la oportunidad de hablar con Óscar Picardo, tuve la oportunidad de hablar con los distintos rectores de las universidades privadas, y te vas de espaldas cuando ves en el nivel que andamos. Es decir, y ahora con esto del COVID, que tuvo que hacerse las clases semipresenciales, por no decirte en algunos casos no hubo clase, el impacto que eso va a generar, me decía uno de ellos, quizás todavía no lo hemos dimensionado como país, el hecho de haber pasado sin clases presenciales. Ya de por sí hay una deficiencia que viene desde la primaria, secundaria y bachillerato, y encima la parte no presencial, quizás decían ellos, no sé cómo va a terminar. Y cerraban la válvula diciendo que de 10 estudiantes que ingresan a la universidad, solo uno viene terminando o sea, sí creo que el tema de educación es el que le debería apostar todo el país, independientemente del tema ideológico que sea. El país requiere un programa de nación, un acuerdo en el tema de educación. ¿Qué quiere hacer este país en 25 años? Y el día que encontré esa respuesta, bueno, ahí tenés Costa Rica con la envidia de la buena. No es porque a Costa Rica se le ocurrió decir vamos a ser los número uno en el tema de educación, es que hubo un acuerdo, que llegara el gobierno que llegara, el rumbo no se iba a cambiar. Sí, educación, pero también informarnos, saber informarnos. Vaya, yo, por ejemplo, ya para entrar de lleno a la materia, en el tema de la reelección, yo no sé si tenemos suficiente información. La semana pasada te vi en una entrevista con Ernesto López. El doctor. Sí, una entrevista que... No, yo estuve en una entrevista con Ernesto y el doctor Beltrán estuvo en el canal. Y hablaron de la reelección y le pusieron, no sé, hubo un poco de... incluso hasta morbo hubo ahí, pero entonces la reelección. Entonces, ahí tenemos un problema porque creo que no estamos bien informados. Entonces yo no sé legalmente, porque es que quiero decir, porque las pasiones son una cosa, la gente está apasionada. Sabemos que el presidente Bukele tiene una gran simpatía y sabemos también de que hay mucha gente que quisiera que se reelija. Bueno, de ahí a lo legal y a lo que es posible, pues hay también una diferencia grande. Entonces ahí, pongamos ese tema ahorita en el tapete. O sea, más allá de las pasiones del corazón o políticas, ¿es posible, no es posible? Julio, vos dijiste que la reelección presidencial es legal. Y entonces, bueno, ahí se levantó una gran cosa. Hasta el chino me escribió, ya viste. El chino fue el que me escribió. Fíjate, el chino allá en Buenos Aires. Y vea que te cayó un poco. Pero entonces yo quisiera que entráramos por ahí. De tolerancia, cuando vos criticás al otro lado, se te vienen todos los troles del otro lado. Sí, no, pero entonces yo nunca he hablado de reelección. Estás totalmente equivocado. Mi planteamiento chino, ya viste que te digo, yo no es creo que la haya dicho reelección, a ver, la reelección es el resultado de un escrutinio. Nadie te lo puede dar por decreto. Yo lo que dije es que la sentencia 1/2021 lo que habilita es a la inscripción del candidato. Para poder reelegirse. Para poder reelegirse. El término práctico es lo mismo. ¿Y quién te garantiza que va a ganar o va a perder? No, pues sí, pero no, que se habilite la reelección. Ese es el tema. Se habilita la inscripción de candidatos. Por eso. Eso es lo que se dijo. Bueno, lean la sentencia y no aquí te la lee un poco, metete a Wikipedia o algo. No, pero en serio. Ahora, pero vamos. No, porque de que el hecho se realice, ese es otro tema. Sí, pero vámonos al fondo. Primero hagamos el planteamiento académico. Uno, este servidor siempre fue crítico permanente de todas las salas, incluyendo la actual. ¿Por qué? Porque bajo el concepto de la interpretación constitucional, aquí han dicho cosas que no dice la Constitución o han dicho cosas extrapolando más la Constitución. Entonces, fueron sentando líneas jurisprudenciales que después
Ahora se están cuestionando. Decía, hubo una persona que llegó con esta frase: después de Dios la sala. Pues ni a la sala, ¿quién la controla?, pregunto yo. La sala es la última palabra. Por eso, pero aún yo difiero. La Constitución no habilita a la Sala de lo Constitucional a interpretar la Constitución, por lo menos desde mi punto de vista. No sé si lo va a compartir o no la doctora, pero la Constitución no puede interpretarse. Se interpreta la ley secundaria para ver si se adecua no al texto de la Constitución. Lo que pasa es que en estas cosas tienes que ser congruente con lo que has venido haciendo. Yo tengo más de 5 años de venirle diciendo a los señores que ostentaban el cargo de la sala: cuidado con los antecedentes que están sentando. Voy a decir uno de los típicos, cuando interpretaron el artículo 85 de la Constitución, y que la doctora sabe que es uno de los problemas más grandes que tuvo esa sala, porque el único instrumento para alcanzar el poder son los partidos políticos. Espérate, pero más allá de eso, lo que querés decir es que todas las resoluciones de la Sala de lo Constitucional deben de cumplirse, son de obligatorio cumplimiento. Entonces, los únicos 2 funcionarios, o mejor dicho, instituciones que tienen que ver con este tema, es Sala de lo Constitucional y Tribunal Supremo Electoral. Y entonces los dos han no hay dado, otro. entonces, bueno, quiero oír a Ruth sobre esto. O sea, está bien, ¿no? Y aquí por eso es que hay 2 abogados para que nos traten de ilustrar. Así es. Bueno, aquí hay varios puntos. En primer lugar, una cosa es que se diga, ¿verdad?, como ha expresado aquí el compañero, que la Sala de lo Constitucional lo que ha hecho es habilitar no la reelección, porque eso es una posibilidad, sino habilitar la candidatura. Sí. Entonces vamos a analizar el tema. Todavía no conozco el fundamento de la candidatura, de por qué se puede autorizar o por qué podría estar permitida la candidatura, porque no ha sido expuesto, pero yo creo que es importante empezar por ahí. Y esto, insisto, no es un tema de pasiones, ¿verdad? Aquí no es un tema de lo que cree Ruth o de lo que cree Julio, sino de lo que dice el texto constitucional. En primer lugar, yo voy a partir de que, igual que él, yo tengo varias críticas hacia las salas anteriores, es decir, por ejemplo, sobre los efectos de su sentencia. Yo recuerdo aquel famoso efecto de cuando quitó a los suplentes de un plumazo, la gente lo aplaudió. La gente no quería saber de los suplentes porque además pensaban de que por eso es que se gastaba más en la asamblea, nada menos cierto, ¿verdad? Pero el tema no es si es bueno, si me gusta o no me gusta, el tema es lo que jurídicamente y constitucionalmente es posible. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en este caso? La reelección inmediata en El Salvador no está permitida. Pero además eso tiene un fundamento, y es que no puede ser candidato, no puede ser candidata una persona para poderse reelegir. O sea, de manera inmediata, porque yo creo que hay que plantear esa diferencia. Una cosa es la reelección en sus tiempos y otra cosa es la reelección inmediata. Y sobre la reelección inmediata, fíjense que hay más de 7 artículos de la Constitución que aborda directamente el tema de la reelección inmediata. Solo se los voy a enumerar. Uno es el 75.4, cuando dice que el que ande haciendo proclamas y que ande promoviendo la reelección, pues no va a tener, o sea, va a perder sus derechos de ciudadano. Eso para empezar. ¿Y por qué se dice eso? Precisamente porque la reelección no está permitida. Pero eso se está haciendo y no tiene ninguna consecuencia. Claro, porque el problema es que quien aplica la pérdida de derechos, o sea, la entidad a la que le corresponde conocer eso, y con eso voy a terminar, es a la Sala de lo Constitucional, ¿verdad? Que es la que tiene que conocer justamente en la 1/2020, que es una sentencia emitida en un proceso de pérdida de derechos, el primero que se siguió en el país, es donde fue conocido este tema y fue emitida ese pronunciamiento de una reelección inmediata por parte de esa Sala de lo Constitucional impuesta. Y ahí viene el primer problema. Lo otro es el artículo 88 de la Constitución, que también, es decir, incluso dice que hay que desconocer, ¿verdad?, al que se tarde un día más en el... también eso está referido en el 131 ordinal 16º. También tenemos el 153, el 248, que tiene la alternabilidad como una cláusula pétrea, o por ejemplo el 156, que prohíbe renunciar. Pero voy a ir más. Hay un artículo que es el 152.6, porque también como ni el presidente ni el vicepresidente pueden renunciar, pero el 152.6 le dice que sí, en el caso del vicepresidente, puede solicitar un permiso para poderse presentar en una elección siguiente, ¿no? Esa habilitación no está permitida para un presidente de la República, precisamente porque
que no está prevista la reelección inmediata. Bueno, pero eso, aquí lo pone Ruth, digamos, ha sido un debate, no de ahorita, porque eso, desde que se empezó a hablar de este tema, pues ahí saltaban, digamos, esos artículos de la Constitución, incluso los petros. Ahora, el otro punto es que dice, la justificación es que ya la sala lo dijo. Ajá. ¿Verdad? Entonces ahora vamos... Eso es lo que te entendí a ti. Ahora vamos a analizar eso de la que la sala lo dijo. Hay un tema de legitimidad de origen de la sala de lo constitucional y hay que tener en cuenta quién es esa sala de lo constitucional. Esa sala de lo constitucional está compuesta por 5 personas, son 5 los que la integran, de acuerdo a la Constitución, de los cuales 4 no cumplen con los requisitos. Así como usted no puede poner un arquitecto en la sala de lo constitucional o no puede poner un arquitecto como juez, tampoco puede poner a un menor de edad, ¿sí? Hay requisitos establecidos para que estas personas puedan ser electos. Para ser magistrado. Para ser magistrado y para ser magistrado de la sala de lo constitucional. Entonces, en este caso, por ejemplo, usted tiene personas que incumplen con varios requisitos, al menos con 2 que le voy a señalar inmediatamente. Hay uno que tiene cara de jovencito. Pero no es la edad. El primer caso es justamente cuando hay una vinculación material, que es un tema justamente de los precedentes de las salas anteriores. ¿Por qué hay una vinculación material? Bueno, uno era el asesor, hasta un día antes era parte de la Secretaría Jurídica, era representante del gobierno. Es decir, ahí es así como, ¿verdad? Hay una relación directa, digamos, y eso ya está establecido por jurisprudencia. El otro venía del Instituto de Acceso a la Información, que también había sido cuestionado su nombramiento justamente por el tema de la vinculación, etc. Hay otro caso que aparece, otro de los magistrados que aparece vinculado directamente a funcionarios de gobierno porque habían sido defendidos. Y en el último caso, lo que yo he señalado es que en el caso de una de las magistradas, bueno, lo que hicieron fue refilarle el periodo. Ese refil, ¿verdad? Así como que usted llega a agarrar más soda, eso no está permitido en la Constitución, porque ahí viene el otro incumplimiento del requisito. Hay otro requisito que incumple, no solo el tema de la vinculación material, sino también el que tienen que provenir de listas que son entregados por el Consejo Nacional de la Judicatura. Digamos que la elección, bueno, aquí lo está Ruth, recalcando, pero bueno, esa es una interpretación suya de que no se cumplió, pero al final ahí están y se eligieron, y aunque mucha gente piense de que son, digamos, que no deberían de ostentar cargo, que no cumplen, que esto y lo otro, exacto. los eligieron y se eligieron por una manera en la votación. Vamos por etapas. Pero yo creo que hay que dejarlo y lo sentado, pongo por el ¿no? tema de los requisitos, porque usted no puede poner a 4 menores de edad, no puede poner a 4 ingenieros, no puede poner a 4 arquitectos. Pero Julio, no lo ves, no lo ves igual porque discutir las causas. Empezó a tomar nota de En cargos de elección popular no hay permisos. Lo que tiene que pedir el que pretende es una exoneración, no un permiso, porque no es un trabajo o que linda una situación. Entonces, si el presidente o el vicepresidente quisieran solicitarlo, tienen que pedir una exoneración ante la Asamblea Legislativa y calificar cuál es la causa, el motivo, la razón de esa exoneración. Segundo, en cuanto a la ilegitimidad o no de la sala, todas las causales que ha dicho, que gente que no reúne el perfil, puede ser que sea cierta. Mientras no se declare ese decreto inconstitucional, esa sala sigue siendo para la que norma la parte constitucional, aunque yo no comparta con ninguno de los que están. Pero tú no lo compartís. No lo compartís. No, es que no confundas el requisito para hacer con la forma de que ellos fueron hechos. Y solo te voy a poner un ejemplo. La anterior sala, la del 2019, Ruth, usted se debe recordar, tampoco reunían los requisitos 2009. por lo menos. 2009. ¿La de los 4 fantásticos o la de 2019? Esa, la de los 4 no sé fantásticos. si llamada no, 4 no. fantásticos. No Así sé, se decía. pero así le dice. Pero por lo menos 2 de ellos no provenían de listas. Y que hubo también en algún momento discrepancias por esa forma de elegir. Fue electa en casa presidencial, o no, quiero recordar. Entonces, eso no quiere decir que eso habilite para que si lo que se hizo mal, esto no debería ser igual. Pero eso es una realidad. Yo sé que me puedes decir, bueno, ¿ante quién vas a ir a poner un recurso si la misma sala que se está impugnando, ella misma lo va a resolver? ¿Verdad? Porque eso es el corolario del planteamiento. Igual hicieron los anteriores. Así que mi tesis no es el hecho de que sentaron líneas de jurisprudencia que ahora se están haciendo
como un boomerang. ¿Son los ¿verdad? mismos de siempre? Sí, son los mismos de siempre. Es decir, este recurso, cuando se impugnó la candidatura de ellos, el servidor fue el que más les dijo: ustedes no pueden ser juez y parte, ustedes no pueden resolver sus propias cosas. Y sin embargo lo hicieron. ¿Me explico? Pero vámonos al punto. Al margen de todo lo que ha dicho la doctora, que es correcto, lo que ha dicho, como los requisitos que no los cumplieron, de dónde procede, ese es totalmente de acuerdo. Pero el tema es que hay un decreto que los eligió, ¿verdad? Y todo, la sopa, por muy caliente que está, se va a enfriar en algún momento, se va a tener que evaluar todo este tema. Pero hoy por hoy, ese decreto, por lo menos, no sé. Pero te quiero entender algo entonces, Ruth y Julio. Lo que estás diciendo es que es lo que hay. Sí, en pocas palabras, es lo que hay. Legalmente, o sea, no te vas a poner, o sea, tú te estás yendo como a la parte formal. Nos guste o no nos guste. En la parte institucional, y no explicarme con argumentos cuál otra instancia nos quedaría. Pues, y ¿sabes cuál es lo más grave? Y con esto quiero cerrar. Sí. Cuando se impugna el contenido o la ilegitimidad de la sala, esta sala no solo resuelve temas de inconstitucional, está resolviendo amparos, está resolviendo inconstitucionalidad de leyes, habeas corpus. Entonces, si es ilegal para una cosa, tendría que ser ilegal para todo. Así es. ¿Verdad? Y quiere decir que todo esto es nulidad. Y voy aún más, porque te voy a meter un ingrediente más. La legitimidad, en mi criterio, se la dieron los otros magistrados. Los otros días, cuando conformaron corte plena. No lo que diga Ruto, lo que diga yo. Yo, si hubiera sido magistrado y consideraba que ese nombramiento era ilegal, yo no me siento a la mesa. No. Si hubiera sido magistrado de la otra sala. No hubiera ido a conformar sala. O sea, que lo avalaron. No hubiera ido a conformar Corte Suprema como máximo tribunal. Pero han ido los demás. O sea, que le dieron validez. Entonces, tu argumento... Porque yo puedo hacer que no lo comparta. Pero un magistrado que me venga a decir a mí que fue a una corte plena con gente que es ilegítimamente nombrada, pues yo sí cuestionaría bastante. ¿Y usted valida eso, Ruth, cuando dice, bueno, o sea que, digamos, vos estás siendo bien técnico, digamos, de lo que hay ahorita, más allá de las interpretaciones, todas las fallas que han habido? Entonces, pero usted validaría de que entonces no puede haber una ilegalidad en el show, porque yo quiero entender bien el matiz de lo que tú dijiste. Yo le voy a comentar mi percepción sobre esto. En primer lugar, estaríamos, si se avala, por ejemplo, la inscripción, no vamos a hablar de la reelección, estoy hablando de la inscripción, del proceso previo, ¿verdad? O sea, constitucional no es. Los magistrados tampoco son constitucionales. Claro, no hay quien ir a reclamarle, como dice Julio, ¿verdad? Y yo creo que en ese caso también, cuando se hace referencia, hay que cumplir la sentencia, dicen, bueno, lo primero que tendría que cumplirse es el mandamiento que se hizo justamente el 1 de mayo por la sala anterior, porque aquí hay otro tema, no solo es como impusieron a uno, sino como quitaron a los otros. O sea, hay un tema ahí de origen. Ahora, cuando llamamos al tema de la reelección, de la inscripción, mira, aquí, como decía al finado, ¿verdad? Nos guste o no nos guste, hay un tema. No, pero realmente para la gente, ¿verdad? Es así como, ¿verdad? Como lo último. ¿Qué está insinuando ¿verdad? este señor? No, yo, ¿verdad? Solo recordando aquí el bien querer que le tiene mucha de la población salvadoreña. No estoy de acuerdo con esa interpretación. Correcto. Salió el espíritu ahí. Bueno, pero le guste o no le guste. El tema es que, bueno, constitucional no es. Otra cosa es que la gente quiera, pero no es constitucional. Y en ese sentido yo creo que hay que señalar que en un proceso electoral, para que sea íntegro, porque lo que se debe buscar es la integridad del proceso electoral donde la ciudadanía se va a expresar, hay una serie de condiciones y de requisitos. Uno de eso es que voten quienes tienen que votar, es decir, las personas que están incluidas en el padrón electoral, que no se excluya a nadie, etcétera. Pero también que sean sometidos a la consideración popular aquellos que cumplan con los requisitos. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona no cumple con los requisitos? Bueno, prácticamente lo que hay en esa circunstancia, y es bien complejo empezar a hablar de esto porque yo soy de las que he defendido el tema de la transparencia y he defendido el tema de la integridad electoral, pero lo que está haciendo cuando usted avala e inscribe personas que no cumplen con los requisitos es un fraude electoral, porque usted está sometiendo a la voluntad, o sea, está exponiendo a la gente, al electorado, candidaturas que no cumplen con los requisitos establecidos en la ley y en la Constitución. Entonces, esto es un tema que también hay que hacer un análisis
Y digo con muchísima franqueza, sin pasiones. Es decir, a mí me cuesta, le digo, analizar el tema de la reelección inmediata sin tener que ver cuál es el abanico también en nuestra América Latina. Es decir, este fue el mismo mecanismo que utilizó Juan Orlando Hernández, que utilizó Daniel Ortega. Es decir, no nos vayamos de la región, ¿verdad? Aquí mismo tenemos esas experiencias. Entonces creo que hay que también tener en cuenta que lo que han buscado estas personas al perpetuarse en el poder es simplemente no levantarse de la silla. Y uno dice, ¿y qué es lo que hay debajo de la silla, verdad? ¿Qué es lo que se esconde? Precisamente porque lo que se ha evitado también, y aquí hay que agregar este otro elemento, es la cooptación del sistema de control. El sistema de control en nuestro país no funciona. Por eso es que Julio dice, ¿a quién le voy a ir a reclamar? Pero el tema no es, y vuelvo, entonces ya no es un tema jurídico, es un tema político, es un tema de la voluntad política de un grupo dominante, en este caso, que lo que hacen y lo que quieren hacer es imponer la posibilidad de la reelección. Pero jurídico y constitucional no es. Ahí comparto el tema político. Desde mi interpretación, no hay nada que hacer en el tema de la inscripción. O sea, porque está todo habilitado. conectado, habilitado. Decir, ahora, independientemente que podamos te guste. académicamente discutir el motivo que lo ha señalado con propiedad, toda esa falta de requisitos que cada una de estas personas, por supuesto. Es más, te voy a decir, yo particularmente todavía estoy esperando a los señores de la sala que resuelvan un amparo que este servidor hizo con respecto al tema de la vinculación de partido. Porque a mí me bloquearon una magistratura bajo ese argumento, que yo había pertenecido, había sido funcionario, y entonces me condenaron de por vida. Esa es la de la Corte de Cuentas, ¿verdad? No. Cuando yo iba para magistrado de la Corte, 2013. Me pusieron un recurso bajo el argumento de que yo no iba a ser independiente porque tenía vinculación de partido. Y por eso te dejaron fuera. Pero no razonó el Consejo Nacional de la Judicatura e interpuse el amparo diciendo, mire, ustedes tienen obligación de decirme por qué me quitan, o no me dan el aval, o porque sí lo dan. No motivaron. Y si al final ustedes quieren mantener esa línea jurisprudencial que nunca acepté, no me pueden condenar de por vida a no optar un cargo público por el hecho de haber pertenecido. O sea que vos... Pónganle plazo, hombre, les dije. Entonces, algunos de los magistrados que están ahorita siguen. Tenían más vinculaciones que las que vos Por supuesto, y no el día antes habían sido, representaban al Estado salvadoreño. Pero le digo, ni siquiera pasé esa primera bajo ese criterio. Entonces yo les dije, bueno, ¿hasta cuándo esa pronta y eficaz? Lo que estoy pidiéndole por 20ª vez a la sala actual, pronúnciense, digan sí o digan no. Si nadie les está diciendo que se hagan a un lado, que resuelvan, porque mira, Pencho, le hace más daño a un país la falta de resolución que la resolución misma. Ese estado de incertidumbre con que mantienen a los ciudadanos, creo que no es lo adecuado. Pues como es carta al niño Dios, yo también le voy a pedir a la sala. Hace un año prácticamente presentamos un amparo contra particulares por el caso de la gente que le habían usurpado su identidad, el hurto de identidad. Es decir, y la empresa no había no había utilizado los mecanismos necesarios para salvaguardar la identidad de los salvadoreños y para evitar y además la comprobación, que se hiciera la comprobación adecuada para entregarle los 30 pesos. Y esto está relacionado justamente con este amparo contra particulares que presentamos, y la sala todavía, un año después, no ha resuelto. Pero además tampoco ha resuelto más de 600 habeas corpus que se le han presentado justamente de vulneraciones de derechos de personas que aseguran ser inocentes y que lo menos que podría hacer en la sala es verificar su condición. Eso es el fondo de toda discusión. La pronta y eficaz cumplida justicia, que es lo que este país ha mantenido cerrado. Es decir, la falta de decisión, porque si a ti te dicen no tienes... Pues bueno, me voy a la Comisión Interamericana. Te habilita. Pero la incertidumbre, creo que esa es de las deudas más grandes. No solo todos los, ya no digamos en las salas de los civiles, en las salas de lo penal, todo eso, la mora que tiene a este país en un vilo. Pero además le comento una cosa, cuando uno lee esa resolución que usted trae ahí, la pérdida de derechos, la 1-2020, o sea, ese razonamiento que se echó a la sala, perdón, ¿verdad? O sea, es bien chistoso porque hay una parte donde dice, mire, y eso, ¿sabe qué? Eso es bien viejo, eso ya no aplica ahora. Hablando de la Constitución del 83. Pero aunque sea chistoso, Ruth, esa es la última palabra, pues sí, ahí está. Perdón, esa no es la última palabra. No. Perdón. Porque aquí de acuerdo a nuestro ordenamiento, no hay forma. Pues
fíjese que yo difiero. No hay forma. No, la única forma que tenés es estar en desacuerdo y decir que... No, a ver. Ajá. Por ejemplo, el Tribunal Supremo Electoral, claro, fácticamente es una cosa, jurídicamente es otra. Y por eso es que voy al tema que esto no es jurídico. Sí, esto creo que debe quedar claro eso, ¿no? El Tribunal Supremo Electoral podría, justamente como máxima autoridad en materia electoral, revisar las condiciones, porque además ya la sala en otro momento le ha dicho, usted tiene que revisar que se cumplan los requisitos. Se lo dijo con el expresidente Saca, por ejemplo, cuando quiso volver a participar. Le dijo, mire, ¿verdad? Esto no debió hacer y usted debió verificar. Igual ha pasado con temas de violencia, etcétera. Entonces, como tienen que revisar el cumplimiento justamente con de la Constitución y de los requisitos legales, pues entonces el Tribunal Supremo Electoral podría decir, mire, ¿sabe qué? Esto no, porque además todos los jueces de la República están obligados, ¿verdad?, a hacer un control de constitucionalidad. Claro, alguien me puede decir, mire, pero al final fíjese que esto lo que va a hacer es llegar nuevamente a la Sala de lo Constitucional, que va a volver a decirlo. Pero el tema, insisto, no es jurídico, el tema es político, porque ahí en ese punto es donde usted evidencia una vez más que el sistema de control está cooptado. Ruth, perdón, dabas 7 artículos donde decía que estaba prohibida la reelección inmediata. ¿En qué crees que, o sea, qué interpretación han tomado para...? Ay, mire, fíjese que es realmente bastante, es un enredo, porque la resolución está muy mal redactada. Hay que, con muchísima pena de los resolutores o de los magistrados que lo hicieron o de los impuestos que lo hicieron, no lo sé, pero tiene una redacción bastante deficiente. Entonces, lo que se utiliza es justamente de que, bueno, que no estamos hablando de la reelección, sino que es la candidatura, pero que para ser presidente usted tiene que ser candidato. Claro, ¿hay alguna otra manera de ser presidente sin ser candidato? Así es, no se puede. Entonces, ¿verdad? Tiene que pasar por la candidatura. Y justamente ahí están los artículos, mire, el 156 y el 152.6 son clarísimos, porque le dicen claramente un presidente no se puede desvincular para irse a una candidatura. Me explico, incluso la única forma de desvincularse del cargo es que sea así considerada y que sea por situación con extrema gravedad por parte del presidente o de parte del vicepresidente. Y al vicepresidente le da una salida. Le da la salida de que lo pida a la Asamblea, es decir, a partir de que inicia un proceso de inscripción de la candidatura. Pero esa alternativa no está prevista para el presidente y los funcionarios no tienen más facultades y no pueden hacer más que lo que la Constitución y la ley le permite, contrario a lo que nosotros los ciudadanos, que podemos hacer todo lo que la ley no nos prohíbe. Bueno, yo creo que quiero empezar por el tribunal. Para mí, Ruth lo sabe, no es ni supremo ni es tribunal, para empezar. Porque digo esto. Bueno, el edificio ahí que está, tiene sí es supremo. Te están escuchando. No, estoy hablando desde el punto... Y digo, ¿cuál es mi argumento para decir que no es supremo? Porque le han cambiado las reglas del juego, resoluciones de la misma Sala de lo Constitucional. A 2 meses de una elección cambiaron una decisión cuando se sabía que 6 meses anteriores tú no las listas abiertas. Lo de las listas abiertas fue una barbaridad. Ya estaba convocada la elección y le cambian las reglas totalmente. ¿Cómo un tribunal a menos de 2 meses ya se lo cambiaron? Y fue por una decisión de la Sala. Es más, yo estoy entonces no es el Supremo, pues vos decís, o sea, no toma la última palabra. Bueno, pero pues sí, pero vaya, démosle un poquito más. El magistrado Olivo, ¿verdad?, tiene su libro muy bueno, muy interesante. La democracia en riesgo. La democracia en riesgo. Y le dedica un capítulo entero al tema de las sentencias de la Sala de lo Constitucional y cómo han afectado los procesos hacia el interior. O sea, la injerencia que ha tenido en el tema electoral, las salas han sido siempre las mismas. Sigamos caminando, dale mayor vuelta al tema. Y te dice, bueno, miren, el control constitucional para las leyes está dado al órgano judicial por exclusividad. Y hay 2 formas de hacerlo. Un control concentrado, que es el que da el artículo 183 de la Constitución a la Sala de lo Constitucional. Ella tiene ese control exclusivo de declarar inconstitucionalidades, leyes, decretos y reglamentos. Pero existe otro control inconstitucional, que es el control difuso que le dan a los jueces, ¿verdad?, para que cuando estén resolviendo un caso en particular puedan declarar la inaplicabilidad de la norma. Entonces,
la discusión al interior grande va a ser, ¿van a acatar o no van a acatar la decisión los magistrados del tribunal? Ese es el fondo, ¿verdad? Aunque la resolución es clara, no les andan preguntando, le están diciendo ordénaseles, ¿verdad? Entonces va a ser interesante cómo van a aplicar esta norma en un momento determinado. Pero al final quiero cerrar. Los rangos constitucionales, ¿verdad?, están determinados ya, institucionalmente está determinado ya. Podrán existir otras interpretaciones que vamos a seguir discutiendo cuál fue la causa, el motivo, la razón del por qué llegaron a este tema. Y aquí es donde yo te quiero decir, porque la falta de tolerancia en estos temas, ¿verdad? Ay, Hacen creer- Aquí lo estoy viendo. Ay, Ahorita sí. estoy chequeando el WhatsApp. Ese es típico. Sí, es decir, cuando vos criticas al gobierno, te aplauden los del otro lado. Y cuando no, si yo aquí no estoy haciendo ningún enjuiciamiento porque de a valor. vos te cayó. No, por eso, sí, pero cae. yo te Pero puedo ahorita- sentarme con el que querrás aquí y vamos a evaluar argumentos, así como dan los argumentos. Por esto y por esto. Jurídico, Claro, técnico, pero... si yo no me lo he inventado, yo no soy el que estoy firmando este tema. Yo lo que estoy diciendo que la inscripción está habilitada de manera por la sentencia. ¿Qué más te puedo Nos decir? guste o no nos guste. ¿Te quiero? Porque, pero, o sea, que ni patalear funciona. Bueno, yo O- cuestiono y yo en ese punto, o sea, no coincido, porque para mí una cosa es que un documento diga, y que además cualquier cosa, yo puedo escribir hoy, este es miren, Pencho, aquí le traigo mi sentencia. Pues sí, pero es la instancia. y no Ajá, soy pero magistrada tú no ni sos nada. No, pero está Claro. bueno que lo Ni diga, tú. porque O queda... sea, escrito. No, yo la puedo redactar también, pero la diferencia es que yo no soy magistrado. No, Y pero no, ellos, y en el caso de ellos, bueno, Mientras no los declare yo tengo mi cuestionamiento justamente. fuerte. Sí, yo tengo un cuestionamiento sobre la base técnica, si realmente, y yo creo que es lo primero que habría que estar discutiendo, sobre si son magistrados o no, porque además le digo, ese tema de hay que cumplir la sentencia, ¿en serio? ¿Y dónde está el mandamiento 1/2020? O sea, esas es son muy de las simplista, cosas. ¿crees tú decir eso? Si la sala, porque aquí estoy leyendo a varias gente que No, está poniendo, claro. mire, si ya la sala ya lo dijo, hay que respetarlo. Ahora, Dice. ¿y Así quién- que la reelección es Pero esa dice sala, Oscar Alejandro. aquí. esa sala es como que agarremos, insisto, 4 ingenieros y le digamos, vaya, fírmeme aquí, hijito. ¿Verdad? Eso es. No tiene ningún valor jurídico. Por tanto, no hay ningún sustento jurídico. Otra cosa es lo político, ¿verdad? Ahí otra estoy de cosa, acuerdo. otra cosa es lo político. Pero para No, vos sí no, tiene claro. sustento jurídico. Sí, mi temor de aceptar la tesis de que eso no tiene consistencia, se pueden ustedes imaginar todas las decisiones que estos señores han firmado. No solo de inconstitucionales, de leyes, de reglamentos, de amparo, de corte plena. ¿Dónde está la Mire, seguridad? le voy a poner un ingrediente más complicado. Yo soy demandante ante la sala de lo constitucional. O sea, yo voy y presento demandas. Tampoco espero que me resuelvan a favor, pero tampoco le puedo negar a la gente que acuda justamente en la búsqueda de un derecho. Hacer el Pero intento. además, Y eso no es no es solo un tema de hacer el intento, es un tema también de habilitar la vía para irse a la vía internacional. Es el correcto. Entonces Es un- me es un explico. proceso. No Vaya. te lo va a decir de esa manera, pero lo están agotando en la vía No, yo sí interna se lo para digo de esa hacerlo. manera y se lo he dicho en distintas ocasiones, en distintos espacios, porque es lo que hay que hacer. Porque en definitiva, en el ámbito interno no hay un sistema de control. Y si no hay un sistema de control, no hay un sistema de frenos y contrapesos. Y si no hay un sistema de frenos y contrapesos, este país no es una democracia. Bueno, ella tiene todo el derecho de agotar la vía interna para que le habilite la parte internacional. Yo Pues eso va a ser. Ruth, cuando dije, aunque sea hacer el intento, veo porque la posibilidad de que eso avance. No, No sé, es que, o no, yo no sé es si- que, si a yo ver, lo veo- Pencho, es que va a pasar. Es que, a ver, es que yo creo Ah. que son de estas cosas que no es un tema de que, y entonces, ¿para qué pelear, verdad? Es que Ajá. va a pasar. Va a pasar que... O sea, que- el señor presidente, que inconstitucionalmente estoy segura que va a querer reelegirse, porque además necesita la reelección. En el momento que se levante de la silla, habrán investigaciones por corrupción. En el momento en que ceda un poco el control, en que pierda una de las instituciones, que no la va a perder, porque además uno de los mecanismos, y esto está esto que le voy a decir no es que me lo estoy inventando, esto está registrado por la doctrina.
Cuando usted promueve incondicionales en los puestos, es precisamente para evitar que le controlen. Entonces, eso llega a un sistema de cooptación del poder, para evitar que el sistema de control funcione. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se esconde? O sea, a mí, yo le voy a decir una cosa, a mí me llama y me da mucha tristeza, por ejemplo, el desconocimiento del liderazgo dentro del partido Nuevas Ideas. Es decir, es casi como que, mire, el único, es como si fuera Dios, ¿verdad? El único que puede aquí resolver el problema es el señor presidente. Perdón, somos seres humanos, ¿verdad? Y vamos a empezar por ahí. Como seres humanos, en el arca abierta el justo peca. Vamos a verlo en términos bíblicos también, ¿verdad? O sea, aquí el asunto es que nosotros no podemos asegurar de que sea la única persona que pueda tener dentro de ese partido que conforman un montón de gente la solución de los problemas del país. Perdón. O sea, hay un tema de culto a la personalidad y yo creo que desafortunadamente esto tiene un antecedente histórico. Es decir, no es solo porque los salvadoreños hoy aman el culto a la personalidad o que son más sensibles a la personalización de la política. Ya lo han hecho anteriormente, es decir, esto no es nuevo. El Salvador no está viviendo una historia nueva, estamos viendo la historia que se repite. Por tanto, el tema de la reelección es solamente que él diga si quiero o no quiero, todavía está en el ámbito, y esto que estamos haciendo es parte de esa siembra. Fíjense que es bien interesante porque a partir de esto, ya lo verán, o sea, cómo los temas se van activando y cómo va funcionando para que la institucionalidad después sea la que reaccione y después viene el tema de la propuesta, porque además les recuerdo que en 7 meses, 8 meses aproximadamente, ya los partidos estarán convocando a sus internas. O sea, ya nosotros estamos en elecciones, Pencho. Esto es parte precisamente del fundamento electoral, así es. Pero alguna vez en la entrevista con Luisito Comunica, el presidente dijo claramente que no se podía no, si yo vi, hay una entrevista ahí de Nicaragua que es una cosa clarísima. Él dice que no hay reelección, que no se puede la reelección inmediata y que no, es que lo que él diga es una cosa y lo que hace es otra. Iba a quedar desocupado a los 43 años. Vaya, yo creo que recapitulando, creo que el enfoque es estrictamente jurídico un tema y el otro es una valoración estrictamente política. ¿Y qué pensás de lo que dice Ruth? Político. No, porque también hizo unas valoraciones interesantes políticas, pero dice que incluso estar hablando de esto es parte de generar... Así es. Porque sabes que yo estoy leyendo un montón de mensajes que la gente dice que debe respetarse, que cuál es el enojo de dejar que se reelija, o sea, porque también sí. es parte de... por eso. Pues, te dicen que en Estados Unidos hay reelección. Y es que la gente piensa que es un enojo y no, o sea, no es enojo. Es que no es enojo. Por eso dice, ¿y cuál es la onda? Dejen al presidente que se reelija. Entonces genera pasión también. Tú dijiste en la entrada, este es un abordaje técnico-jurídico. De hecho, así quisiéramos verlo. A la valoración política pero es muy difícil. Igual me cayó a mí la vez pasada. O sea, si uno se va a... pero ahorita le cae más a Ruth. Yo voy a defenderla a usted. Dejen de estar molestando. Dijo que no hay democracia. A ver. En un ratito va a ver a los TikTokers, porque eso es así. O sea, es la generación. Eso es normal. Así funciona el aparato. Tuya, pero yo no entiendo eso. No, así funciona el aparato y es así de propaganda. ¿Qué es lo que te quería decir? Y yo quiero cerrar con esto el tema. ¿Por qué tuvo que poner en contexto los antecedentes? Porque eso es parte al final de lo que se llega. ¿Por qué razón? Anteriormente fue un tema básico de decir las sentencias hay que cumplirlas, vengan. Incluso te dije argumentos como lo que te diga después de Dios la sala. Es decir, yo particularmente creo que la sala, es más, si usted revisa en la Constitución, en el artículo 182 de la Constitución, te establece que son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia tramitar recursos de amparo. Porque la visión del constituyente era poder aceptar incluso amparos de la misma sala. Porque 15 magistrados, perdóneme, prevalecen sobre 5. Si el máximo tribunal de este país, con el respeto a los señores magistrados de la Sala de lo Constitucional, es la Corte en pleno. Por más que se crean supersalas, por más que se crean lo que quieran, el máximo tribunal del país se llama Corte Suprema de Justicia. Pero cometieron un error. Le designaron a 2 magistrados el estudio para que dijera que no, que la facultad del amparo era de la Sala. ¿Y ahí es Suprema?
Y ahí no fue Suprema. Mire, Tampoco la hay- Corte hay, Suprema. hay un tema importante que yo creo que es necesario también aclarar. Julio hacía referencia a la magistratura del 2009 al 2018, cuando usted decía no cumplían, tampoco habían dos que no cumplían con los requisitos y que fueron electos en Casa Presidencial. Yo efectivamente también igual, o sea, el Ejecutivo no tiene que estar metido en ninguna elección, pero particularmente quiero hacer una corrección. ¿Por qué? Porque en ese año el Consejo Nacional de la Judicatura lo que hizo fue que hubo en los listados se incluyeron personas que no podían ser incluidas. ¿Por qué? Porque se autopropusieron, eran parte del consejo y se autopropusieron, es decir, así como el reenganche en otro, ¿verdad? Yo quiero seguir en esto. Entonces lo que hicieron fue, estas personas renunciaron, salieron de la lista y de la lista se completó con 2 personas más. Dentro de estas dos personas fueron los 2 magistrados que resultaron electos. Por tanto, la lista cuando regresa a la sala a la Asamblea Legislativa. Pero esa era la forma de ellos de legitimar. Ahora voy. La sala, cuando regresa el listado a la Asamblea Legislativa, regresó con estos nombres. Es decir, al final sí fue propuesta por el Consejo Nacional de la Judicatura. Y dice Julio, esta era la forma. Bueno, es que ese es justamente lo que estamos diciendo, ¿verdad? En ese caso había un cumplimiento por lo menos aparente de la ley. Aquí nadie aparenta nada. O sea, ¿sabe qué? Aquí fueron, disimularon menos. Disimularon menos. Disimularon menos. Pero es un tema, en términos por en términos de proceso, yo creo que es necesario señalarlo porque también es muy fácil deslizarse en este tema y yo creo que es necesario señalar que al final el requisito sí se cumplía, pero aquí el requisito no se cumple. Bueno, mira, dice aquí, pregunta si es Rodolfo González, uno de los que entraron Eran de la dos, lista de Casa Presidencial. Sí, Rodolfo González era uno y el magistrado Belarmino Jaime, pero insisto, ellos regresaron conformando la lista. Okay. Mira, pregunta César, aquí estoy leyendo, porque veo que no ha venido el desayuno todavía. Está en camino. Sigamos hablando. Se atrasó el desayuno. ¿Y cómo no vas a desayunar? Está en camino, ya viene. No, pero viene el desayuno de la paz. Le pregunté, que me dijo no. Ah, te dijeron que no iba a haber desayuno. No, mentira. Y yo por eso ¿Quién dijo? vine. Mentira. ¿Quién No, te- pero sí como fue. yo, Ruth? ¿Qué ¿Quién te pasó? dijo que no? ¿Quién te dijo que no va a haber desayuno? No, Ahí en el ascensor. en el ascensor. Te dijeron no va a haber desayuno. Yo no veo que haya venido No, la pero Pampa. como no veo, confirmó la tesis. Mira, César dice, pregúntele al licenciado Valdivieso por qué ese cambio de posición tan abrupto. Nunca ha sido mi cambio de posición No, abrupto. por eso, pero y lo leí mucho en el Twitter también. Y lo Se vengo volteó. diciendo. ¿Qué? ¿Eso Se leíste? volteó. ¿A dónde leíste eso, Chino? No, jamás, Twitter. yo tengo mis convicciones dadas. Es que estoy enjuiciando un tema estrictamente jurídico. Y me someto al escrutinio. Dame los argumentos. No, va César, dale los argumentos, porque ha cambiado de Dame los posición. argumentos. ¿Quién es el que más cuestionaba las salas anteriores? Este servidor. Decían los precedentes que están sentando. Porque antes era válido y hoy no. Es decir, uno tiene que tener una posición clara, firme en este tema. Y mira, a mí como también me tocó pelearme desde el ámbito electoral, ¿verdad? Porque Tú además tú yo no lo te viví, cambiaron reglas del juego yo lo 2 viví. meses antes Ya de no era salas del parte juego. del tribunal, pero yo de hecho me pronuncié. Yo dije, ¿cómo es posible que habiéndose convocado la elección se cambien las reglas del juego? Porque realmente es igual que con el tema de los suplentes. Es decir, una cosa es que a mí me caiga mal los suplentes, que yo no quería que los suplentes... Se que los volaron de un Pero tajo. realmente el efecto fue intensísimo. Es decir, Mira. cuando se habían modulado los efectos de la sentencia en otros casos, y podía haber terminado y a partir de la siguiente elección se hace de esta otra manera. Pero bueno. Mira, aquí Del 85. estoy leyendo aquí y este comentario se repite. El soberano es el pueblo. Y es el mismo de que manera democrática votó para tener diputados. Nosotros y la asamblea tenemos también le la elegimos. representación. Y la asamblea, o sea, nosotros elegimos a la asamblea y la asamblea eligió a los magistrados y por ello el Tribunal Cuando Supremo yo te Electoral debe digo- acatar. No, a ver, ese es el tema de la esa- independencia de poderes, justamente, ¿verdad? Y el tema de la cooptación. Cuando la anterior sala interpretó el artículo 85, ¿cuál interpretación hizo? Lo que hizo fue una modificación o una reforma en la ¿Cuál fue el Constitución. 85? Una mutación constitucional. ¿Por qué razón? Porque te dice que el único instrumento para alcanzar el poder son los partidos políticos. Bueno, a mí me enseñaron a leer y escribir, no hay otra forma. Por eso le Pero decían a ellos Defecio al Por eso diputado. les dijeron, no, pero fíjese que nosotros creemos que también pueden haber las candidaturas partidarias. Si vos me preguntas a mí, por supuesto que así dice, sí propondría yo ese tema, pero la Constitución no lo dice. ¿Qué lo hicieron? La mutaron, la cambiaron y dejaron de cumplir la resolución del Tribunal Supremo Electoral.
No, y yo le voy a decir una cosa. ¿La cumplieron? No. Y sobre esto yo puedo dar fe de las grandes discusiones que hubo en aquel momento, porque yo era parte, trabajaba en el Tribunal Supremo Electoral para que se cumplieran la sentencia, porque en definitiva lo que podía pasar es que si no se cumplía la sentencia, lo que iba a haber es una impugnación del resultado. Pero aquí, y lo que hay que preservar es el proceso y la integridad del proceso electoral, porque aquí hay un principio fundamental que es el respeto de la voluntad popular. Ahora, cuando se habla de soberanía, y yo creo que también hay que tener en cuenta eso, es que el soberano, una cosa es, por supuesto, el pueblo, ¿verdad? Es el pueblo que se expresa, pero esto tiene también otros elementos que hay que sumar. Uno, no estamos hablando del 100% de los ciudadanos, estamos hablando de un porcentaje de ciudadanos que se expresa a través de las elecciones. Y dentro de ese resultado hay otro grupo de personas que conforman una mayoría. Eso no significa que sea la mayoría. Atención con esto, no significa que sea la mayoría del registro electoral o la mayoría de la población. Y lo voy a poner en términos numéricos. La cantidad de población que votó, por ejemplo, en el 2019, yo lo he explicado también por Twitter en varias ocasiones, por Ghana, en este caso, fue el 27% de la población. El otro 73% o votó por otras opciones políticas y de hecho casi que el 49% no fue a votar. O sea, eso tema de que el soberano, sí, por supuesto, y hay que respetar la voluntad popular, pero claro, una democracia, y aquí yo creo que uno tiene que también cumplir con la función de informar, ¿no? Una democracia no solo está prevista bajo los sustentos de una elección formal, porque en Nicaragua hay una elección formal, pero no hay una democracia porque ni siquiera candidatos de la oposición pudo haber porque los metieron presos, ¿verdad? Miren. Entonces, y el otro elemento es el respeto y la garantía de los derechos. Hoy garantías de los derechos ni siquiera de los despedidos hay, porque usted va a cualquier juzgado y si viene despedido de una institución de gobierno no se lo van a garantizar, y todo el mundo mire, esto es una pregunta típica en mis clases de control. Uno le dice, una persona que ha sido despedida de una institución pública, del Ejecutivo o de una alcaldía del partido de gobierno, ¿ustedes creen, fíjense que es una simpleza, ¿no? Sí. ¿Ustedes creen que va a tener garantizados sus derechos? Y la gente de manera unánime le dicen que no, y más allá de que apoyen o no apoyen al gobierno, pero hay un reconocimiento de que la institucionalidad no está funcionando. Creo que es un error, porque usted dijo algo. Aquí, con solo que cumpliéramos meridianamente el principio de legalidad, estoy seguro que el país estuviera en otro lado. Si vos no tenés facultades para hacer y deshacer, un privado puede hacer con lo que él quiera, pero la legalidad, el principio, yo no sé si ha tenido usted algún caso, si ya se pronunciaron sobre... A favor, ninguno. Ninguno, no hay ninguno. Nada. Miren. Estamos en Facebook también, por si quieren ver, ahí están los invitados hoy. El desayuno viene en 5 minutos, se atrasó, disculpe, pero sí, ya viene el desayuno. Miren, el Jorge pone un tweet, dice, el soberano es el pueblo. Dicen los románticos, democráticos. El soberano era un jabón para lavar ropa en los 80. Así son los proyectos. Mira, Mabel Quintanilla, tenía rato de no verla por aquí. Mira, dejó una pregunta, la voy a dejar en audio. En lo que viene no desayuno. Hola, Mabel. Hola, buenos días. Buenos días, Pencho. Hola, qué gusto, y la Mabel. Tribu, y al doctor Valdivieso, y la doctora López. Yo tengo una consulta debido a lo que estoy escuchando, pues sí, basándome en lo que estoy escuchando, sería entonces del caso que la oposición no presentara candidatos a la presidencia si el presidente Bukele logra la candidatura, pues para no legitimar, o cómo se haría. Gracias. Vaya, esa es una decisión política. Es como como lo que decías de los magistrados, no, eso que de los otros magistrados de la otra sala que no se hubieran puesto en corte plena como una forma de decir claro, que no. Pero en este caso es una decisión política, ¿verdad? Y será una decisión de cada uno de los partidos, no sé qué es lo que van a hacer, pero yo soy de las que siempre he pensado, y porque además hay que decir algo también para abonar a lo que estaba diciendo nuestra amiga en la pregunta. Se estaría constituyendo un fraude electoral en la medida que se autoriza la inscripción de una persona que no cumple con los requisitos. Es decir, la voluntad popular no es el requisito.
¿Me explico? Sí, pero- Es decir, es como si tuviese menos edad, Pero igual tiene vuelvo el, otra vez. pero tiene pero tiene el visto bueno, según lo que tiene el Pero- visto bueno de lo que hay, pues. Pero de- ahí vamos a qué es ese visto bueno y vuelvo otra vez a lo que ya hemos discutido durante todo el programa. Pero lo que está preguntando la amiga Mabel, es ajá. justamente es una decisión que tendrán que tomar los partidos. Bueno, tendrán sus consideraciones. Ya les voy a adelantar, en Venezuela eso ha pasado. que no sé- La oposición dice no legítimo y entonces el otro No. sigue ahí gobernando. Espérate, ¿y qué pasa si pero mira, aquí estamos haciendo en el una impacto, hipótesis. en el ¿Y qué impacto público, o sea, en el impacto público internacional también es, bueno, y también le voy a decir una cosa, las elecciones normalmente siempre el partido de gobierno utiliza fondos y recursos públicos y precisamente por eso es parte de ese análisis que se hace sobre el tema de la reelección, de cómo se utilizan los recursos públicos y cómo el gobierno y cómo en ese caso se pone todo a disposición de esa reelección inmediata. Mira, pero es imposible, perdón que interrumpa, pero es que estoy pensando en el otro lado, bueno, también una hipótesis de que nadie se inscriba. Pero nadie se inscriba no como una forma política de no legitimar, sino que nadie dijo, ¿para qué voy a inscribir? ¿para qué? Vos te inscribieras, Julio. ¿Cuál? Si fuera el presidente, Esas son decisiones, depende de tu... no, pero eso no, pero competir, a competir, vos competís, ¿ah? Vos competirías con Mire, es una competencia de león a mono y de mono amarrado. Pues sí, por eso, pero pelear tigre suelto con chucho. bueno, pero más de alguien de los partidos No, pequeños se va a inscribir no. para que haya un candidato. No, yo le voy a- No puedes negar la legitimidad, la popularidad que tiene esta persona. Cuando alguien va a tomar una decisión política, ve todos los escenarios, a menos que vos te quieras tirar Solo- para legitimar un tema, pero ves tu adversario. Pero ves qué yo posibilidades. creería, por ejemplo, que si no se inscribe alguien de la oposición o de los partidos de oposición, yo sí creo que van a inscribir, si en Nicaragua lo hacen. Ay, O van a sea, inscribir a alguien. sí. El partido de Magaña, por ejemplo. Mire, el vaya, partido de mire, Magaña. vaya a ver El la partido de papeleta. Magaña. ¿Y el morado? ¿Cuál es el partido morado? País. País. No, el que vino aquí, ¿cómo se llama? El alcalde de allá de San José de Guayabal. El de. No, Poder ellos Ciudadano. no tienen partido. No se han Es un inscrito. movimiento todavía. Eso es un movimiento. Y el de Magaña, tampoco. Solidario. pero ahí está Fuerza el PDS. Solidaria. Se llama Fuerza, pero Ahí está no el está. PDS. Fuerza Solidaria. O sea, cualquiera le puede hacer el El favorcito. PDC se inscribe Mire, a sí. alguien ahí. ¿Quién es el secretario general del PDC? Carballo. Ahí está. Carballo, presidente. Creo yo que Cualquiera le puede hacer el favorcito de ponerle uno ahí que no, o sea, O el PCN. que ni propaganda ¿Quién van es a el hacer. líder del PCN? Entiendo El secretario que general, pues. Es el Memo diputado Rodríguez. suplente, Memo Rodríguez. Memo Rodríguez, el secretario diputado general. suplente? Memo Rodríguez para presidente. Memo Rodríguez. Julio Valdivieso. ¿Cómo se llamaba tu partido? Poder Ciudadano. No se llamaba así. no, ¿Cómo se llamaba? No, El Pulso. programa se llama Pulso Pulso Ciudadano, ponele chico. así. Esa era confundiendo. Democracia así. Salvadoreña, es un Ponele partido así. legalmente inscrito. Ahí está, pero ya te Ya, saliste. ya arrancás. No, yo nunca estuve vinculado. Yo fui postulado por ellos para un periodo. Usted, Y no sé, y usted ahí nunca se ha quedó. inscrito en ningún. No, jamás. De verdad. De verdad. ¿Y no le gustaría? Mire que a mí me ponen de un lado, me ponen del otro. A veces me dicen, ¿por qué ella es representante del De FMLN? frente. Otros me dicen, ¿por qué es una arenera? Y yo digo, pero bueno. o Te sea, dicen chistosal. el chistosal Así también me le llama. no se hace. Cabal. Yo estoy repitiendo. Creo que son gajes de los... Pero eso No, mire, no, no. Chino Yo Córdoba. tengo que Mire, uno debe Pecho. Solo porque reconocer. representa a Cristosal. Sí. Sí, o sea, mire, lo que haga, mire, En la vida en profesional lo es que diferente. haga, independientemente de lo que haga, uno siempre va a tener personas que no coincidan con uno. Y es normal, y justamente en esa parte de las Esa es la diferencias democracia. es la democracia. Ahora, eso es una cosa, y expresión de violencia es otra. No. Y por eso es que ahora, en unos días, no lo he hecho porque sabe qué pasa. Uno, es el tema Danos primicia. de las prioridades, ¿verdad? O sea, puchica, uno tiene un montón de trabajo, yo paso realmente complicada y esto es dedicarle tiempo a un tema personal, porque además es un tema que nadie más me va a acompañar, es un tema mío, ¿verdad? Que yo creo que además tengo la obligación de hacerlo, no solo por mí, sino por otras mujeres que también participan en la vida pública, en la vida política del país y que no podemos estar permitiendo que cualquiera empiece a expresarse de una manera despectiva para tratar de desvalorizarnos. Entonces, yo creo que hay que utilizar, si está la ley, bueno, utilicémosla. Y eso aplica para mí y aplica para cualquier persona de cualquier partido político. Explícame. Yo siempre, en esto no es que yo esté solo por el tema de mujer, pero igual para los hombres. ¿Por qué Así tiene que es. haber un calificativo especial que es solo que hay una violencia contra la mujer?
y que no puede haber violencia de un hombre contra un hombre o de una mujer contra un hombre. Claro, lo que pasa es que en ese caso hay una protección especial y vamos a usarla, ¿verdad? Y el principio de igualdad. O sea, bueno, ahí hay delitos contra el honor. Nos metimos en otro tema ahorita. Pero te digo, siempre he tenido esa duda. Porque una sobreprotección. ¿A la mujer? También, sí. Bueno, yo y creo... está bien. Hoy te van a caer. Ahora sí. No, Hoy lo sí, que yo sí. te estoy planteando que si no todos somos iguales ante la ley, pues. Pero es Correcto. que ante la ley sí, pero ya en la práctica la mujer Pero siempre esa es sale. otra cosa. Ajá. Estamos hablando a nivel doctrinario. Estamos haciendo un planteamiento jurídico que debería dar. Si yo te apoyo, contrario, no Aquí- debería. A la mujer no hay que tocarla ni con el pétalo de una rosa, decía Vargas Pila. Entonces, y es cierto, pero también hay que reconocer que hay muchas mujeres que también en el ejercicio de ese poder han dañado. Vaya, yo ahí le voy a decir algo. Realmente creo que es un tema, tiene su fundamento histórico. O sea, la igualdad sustantiva, una cosa es la igualdad real y otra cosa, ¿verdad?, es la igualdad formal. Otra cosa es que la Constitución diga que somos iguales y realmente la participación política de la mujer está totalmente disminuida porque es un espacio para hombres. Entonces, y eso lo vemos no solo en las reuniones que podemos tener en espacios de formación, donde la mayoría en temas políticos son hombres, no son mujeres, porque además la posibilidad de una mujer realmente participar en los procesos electorales es mucho menor que la posibilidad que tiene un hombre. Desde un tema de financiamiento, claro que es discriminatorio, desde un tema de financiamiento. porque además desde el tema de financiamiento, desde el tema de formación, los partidos políticos, por ejemplo, hay países que tienen, por ejemplo, en el caso de la deuda política se les otorga una parte de la deuda política para la formación de la mujer, porque es muy fácil decir, es que las mujeres no participan. Y mire, yo le voy a decir, ¿y cómo van a participar las mujeres? Justamente en condiciones de desigualdad, porque además a las mujeres se nos ataca que si por gorda, que si por fea, que si por vieja, que o sea, pero, y le voy a decir algo, a las mujeres se les exige más, y eso hay estudios internacionales sobre eso, se les exige más en cuanto a su formación que a los hombres. Y son menos corruptibles. Entonces, y son menos corruptibles. Entonces, realmente el tema de generar una igualdad sustantiva requiere de medidas como la ley, por ejemplo. Pero yo creo que lo que vos querés decir que también vos recibes ataques también. A vos te atacan también. Gente, no, y no tienen quien lo defienda. No, pero no tiene quien lo defienda. Bajo el argumento de su fuero también han denigrado, ¿verdad? O han señalado de una manera no muy correcta. Pero en ese caso hay todo un marco regulatorio precisamente que se puede utilizar. Es decir, otra cosa es ya cuando son funcionarios, que ahí tienen fuero, pero en el caso de solo por ser el hecho de ser mujer no significa que no pueda cometer un delito o que pueda cometer en ese caso un delito contra el honor, ¿verdad? O sea, eso no está exento a nadie. Y entonces lo que hay que hacer es pues, promover la acción. Y yo la voy a promover. No, pero eso es la primicia. Ya lo había anunciado yo en redes sociales. Sí. Lo que pasa es que lo iba a hacer la semana pasada, pero esta semana estoy convencida. ¿Te va a ir contra quién? En este caso es contra un youtuber. Contra José Youtuber. Justamente porque ha expuesto, y además yo creo que es una manera bien, no solo bajero, o sea, es vulgar, pero además hay una discriminación real, ¿sabe? O sea, cuando usted le dice a una mujer, mire, ¿sabe qué? Vaya a hacer ejercicio, vaya a trapear o vaya a hacer esto, es simplemente, o sea, hay una discriminación real, evidente. Y yo creo que además, ¿saben qué? Vamos a un proceso electoral. Y yo creo que durante los procesos electorales hay mucha misoginia, mucha violencia contra la mujer. Y yo quisiera, en este caso, si yo me he dedicado a escribir tanto sobre el tema ¿verdad? Entonces yo creo que uno tiene que también mostrar ser consecuente con eso, y a partir de eso es que he decidido presentar la denuncia. Pero además voy a dejar todo subido en redes, voy a dejar siempre, usualmente cuando presento un escrito, siempre lo subo en redes sociales porque yo creo que uno tiene una labor educativa y además facilitarle el trabajo a las que vienen detrás. El antecedente, que volvemos al tema de los antecedentes. Estos son los precedentes que van a hacer que cambien muchas actitudes en el tema de redes sociales. Y le voy a decir, pero hay youtuber presos, sí, pero además le voy a decir algo. Yo creo que si algo el presidente de la República, con el capital político que tiene, hubiese podido de alguna manera contribuir a disminuir los niveles de violencia contra la mujer, es precisamente utilizándolo a partir de señalar a sus mismos funcionarios para que dejen de agredir. O sea, aquí hay funcionarios agresores que, por Dios, ¿verdad?
Ya, ahorita estoy viendo que... ¿Quién ahorita te molesta más, Ruth? ¿Perdón? De todos los funcionarios agresores. Le voy a decir una cosa, a mí me da risa porque, ay, es que tengo que revelar algo, pero lo que pasa es que yo no, estamos en confianza. Les cuento algo, no, yo tengo los comentarios, yo no los leo porque no tengo activadas las notificaciones. Entonces a veces lo que hago es empezar a revisar, a veces me doy cuenta, a veces hay gente que me manda y me dice, ya vio esto. Por ejemplo, los famosos videos de José YouTuber, yo me di cuenta porque alguien me los mandó, si no, ni me hubiera dado cuenta. Pero, no, o sea, es parejo. Yo creo que cuando uno, vieras que a mí me llama mucho la atención eso, porque yo creo que cuando de alguna manera, pues uno molesta, ¿verdad? Molesta en sus opiniones, en el ejercicio de su libertad de expresión. Yo sé que ellos quisieran que yo me callara, que no estuviera aquí, que no tuviera redes. Eso es lo que se busca. Pero ¿sabe qué? Tienen dos trabajos: enojarse y seguirme aguantando. Mire, hay colegas suyas, colegas abogadas o colegas que también quieren pues defender sus derechos que pueden pensar igual, pero no lo dicen tan abiertamente. Yo se lo digo porque sé de varios casos. Hay gente que no. Mire, sí, hay un fenómeno. O sea, yo digo, yo aprecio que usted esté aquí porque es que no es fácil venirse a sentar aquí y hablar una posición. Mire, Pencho, le voy a decir una cosa. El factor miedo es un tema que yo creo que como sociedad hay que analizar. Aquí nos deben mucho los análisis de los psicólogos, los sociólogos, porque yo creo que el miedo social es un tema que hay que estudiar. Y no de ahora, de verdad, sino de siempre, porque está el miedo a las pandillas, hoy está el miedo también a cómo se actúa de manera irregular por parte de la falta de derecho, etcétera. Pero mire, uno tiene que pensar, en términos de análisis de la democracia, uno puede decir, y lo he visto, lo he vivido, de personas que, por ejemplo, trabajan en el gobierno y que yo les he dicho, ¿y por qué no se lo decís a tu jefe? No, es que me van a despedir. En el momento en el que usted ya sabe que una expresión puede traerle una consecuencia negativa, es porque el miedo está reinando en usted y eso significa que le están limitando sus derechos. Por tanto, Pencho, yo creo que y es legítimo tener miedo, o sea, yo no es que condeno ni que digo a la gente, ay, no es que hay que ser valiente, eso no es cierto porque la realidad de cada una de las personas es diferente, pero lo que sí creo es que, bueno, ya que algunos tenemos la posibilidad de hacerlo, pues nada. Pero eso le digo, pero es que no, como dice Julio, o sea, no cualquiera se viene a sentar a hablar ahorita, o sea, yo sé, y le puedo decir de varias colegas suyas o personas que antes hablaban, y, no, mejor no. Sí, claro, porque es un tema también de cómo, pues y justamente eso es lo que buscan las redes, ¿verdad? Eso es lo que buscan también algunos, por eso le digo, el otro día yo publicaba, a mí me dio una gran risa porque yo publicaba una inundación de una obra. Vos sí lo hiciste popular, lo de Utila. Cabal. Lo del charco. El charco, exacto. Es el ángulo Es el ángulo, sí. cabal. Es la bajada de subsidio. Entonces resulta que, bueno, publico. Sí. Bueno, el ministro enojado me contesta porque el hombre enojado, ¿verdad? Y yo digo, bueno, si aquí lo que tiene que, no es más allá de contestarme, es ponerse a solucionar el problema y de que esto no vuelva a pasar, ¿no? O sea, el problema no soy yo, ciudadana. El problema es la obra y la gestión pública. Y además, perdón, pero aquí cada uno ejerce sus derechos dentro del marco constitucional y legal debido. Pero mire, Ruth, a la par de la respuesta que le da el ministro, después salió YouTube, viene una serie. No, la jauría. Es que así pero a vos también te cayó. Por eso te digo. Ahora, entonces, ¿a dónde estamos? Yo la vez pasada comenté por lo que le pasó a la Cristina y me llamó la atención y lo guardé ese tweet porque me llamó la atención de la ministra de Salud de Argentina. Yo creo que te lo comenté en chino. Carla Bisotti, creo que se llama. Bisotti. Sí, lo dijimos también aquí. Sí, dijo, cuando pasó independientemente cómo fue lo de la Cristina, aquí si fue lo que sea, pero ella dice, acabamos de vivir un hecho de extrema gravedad. Los discursos de odio nunca son gratuitos, tienen que parar para preservar una democracia que nos costó mucho conseguir. Yo dije, discursos de odio, porque yo veo todos los discursos de odio que están escritos en algunos caracteres en el Twitter, pero me dejó pensando, digo, ¿hasta dónde puede eso trascender? Ojalá que no, pero trascender todos esos discursos, porque a veces ponen cosas bien feas en el... Y por eso es que le digo, para una mujer, en ese sentido, que es madre, es cabeza de familia, pero además tenemos espacios laborales, etcétera. O sea, yo hago una cantidad de cosas que ustedes no se imaginan, desde pintar
de Don Pinto, doy clases, soy mamá, chofer, etcétera. Un montón de cosas y bueno, en fin. A propósito, ¿cuántas horas pasás en el tráfico? Además. ¿Cuántas horas? ¿En el día más o menos cuántas horas? ¿Cuántas horas? Paso como 2 horas y media. Ok. Ahí está, porque tenemos una ¿Cuánto encuesta. le cuesta al país una hora de congestionamiento? La movilidad. Ay, que tenemos al viceministro. Sí, Perdón, exacto. viceministro. No, ¿Qué hizo mira, usted, pero nadie- viceministro? No hizo nada en Yo su no- momento. No, le decía eso a uno. Para provocar. No, cada quien responde de sus acciones. Te voy a decir, Ya te vino el dejé desayuno. una ley de seguros, dejamos todo el cinturón Viene de aumento seguridad. de impuestos. Al seguro. Sí. Sí, Pero nunca lograste el seguro no, ese no obligatorio. era el problema mío, ese era el problema de la asamblea. Ah, pero no hiciste buen lobby. No, yo ya no estaba. Ah, ya no está. Yo Estoy promulgué la ley de molestando. 1996, que es la que está vigente ahorita y que la van a cambiar. En esa se establecía las revisiones técnicas vehiculares, se establecía el seguro obligatorio. Mira, ¿viste cómo de un tema nos pasamos Sí, para no, otro? Yo no sé, pero bueno, yo no sé solo cómo quiero llegamos a terminar, este tema. no, pero lo último que sí quisiera pero yo, decir pero yo que- quisiera, Ruth, de verdad le prometimos desayuno. Usted, de hecho, viene de una entrevista de televisión, no ha desayunado. ¿Quiere algo light o algo así? ¿Un huevo con frijoles? Mire, yo soy de verdad. Lo o más sea, sí, de a la ver. papa. Lo más, o sea, solo decime lo más, dígame lo más duro que hay. Lo más, El desayuno típico. Ese, pues un ese, típico. ese. Va, Julio, perdón que dejé Igual, primero a Ruth. igual leía. ¿Querés huevos, frijoles o querés algo más light? ¿Qué Hay quieres? croissant. Lo Hay que sea su croissant. voluntad. Hay croissant, hay muffin de la Pampa, que es un inglés. No, de la Pampa. Mire, a esta hora ya es brunch. Usted Ya. ya Sí, Hay perdone, plato pero de fruta yo y haciendo hay tiempo. pancakes. Mire, ¿Qué querés? No, pero traigan un típico, Traiga un típico. igual, si hay otro, si hay otro, algo que igual. traiga huevo y frijoles de todos los ricos que hay en la Pampa. Pero para cerrar el segmento, si no, no desayunamos. mira, ¿no? yo creo que los partidos políticos, sus dirigencias, son libres de asumir, dijéramos, el ideario que mejor resuma las especulaciones de sus militantes, ¿verdad? O de su militancia. Lo que no se vale es que esas doctrinas, ¿verdad?, e ideologías impidan un entendimiento político entre las diferentes fuerzas. Diálogo, ¿verdad? diálogo, entendimiento. ¿A qué te refieres? Eso ya no existe. Ya no existe. No, pero ¿y por qué no Bueno, pueden? pero- Pero ¿por qué todo tiene que ser negro y todo tiene que ser Dice, blanco? hay que ¿Por qué? promoverlo. ¿Por Es que qué? vos tenés que promover un diálogo. Es que yo no eso. tengo enemigos políticos, tengo adversarios y destruir ideas con ideas. Así es. Sí, con fundamentos. Es decir, cuando vos haces un tema personal de ataque Ajá. porque careces de argumentos para debatir. Porque primero te atacan a ti Ah, y sí, ni pero- siquiera discutís. Pero quieren deslegitimar a la persona, no el fundamento. Pero todo es negro, todo es blanco. Y a veces piensan, pero miren, bueno, yo no ay, no, comparto Ruth. eso. Pero es el tema justamente de atacar al vocero, ¿verdad? Pero ¿cómo Ese- hacemos para eso? Yo no sé. La gente está... Van a haber dos hay mucha generaciones, pasión. van a haber dos generaciones todavía. ¿Cómo? No se hace. No va a pasar de un día para otro. Tenés que hacer una cultura política para que aquí se respete a la persona y no se ataque al vocero. ¿Y sabe qué? Eso es una de las grandes deudas de los acuerdos de paz. Eso es uno de los grandes de las grandes deudas de los acuerdos de paz, donde no se construyó realmente, o sea, hubo momentos de diálogo, yo recuerdo aquel fenómeno del interpartidario y no sé qué, pero aquí todo era arena contra frente, Perfecto. frente contra arena, era Así una es. cosa y así Esa no se polarización así no se puede no. construir. Así no se puede. Imposible. Sí, no se puede. Pues sí, porque fíjate, si un día digo, qué fea tu corbata, pero... o Yo sea, le hubiera y- dicho, regálame una voz. No, pero y el día siguiente traes una, mira qué chiva tu corbata, entonces la gente se Me va a está quedar con picando. una- No, a veces andas corbata chiva, a veces andas corbata que a mí no me... No tan chivas. Estoy poniendo un ejemplo, pues, pero entonces pueden haber ¿Sabe matices. cómo se llama y eso? puede haber matices, pero sí, No hay tolerancia en No hay las posiciones tolerancia. frente a la falta de argumentos. Y mire, eso es uno de los principios de la democracia. Uno de los principios de la democracia, además de la igualdad, es también la tolerancia. tolerancia, sí. O sea, Promovamos son la principios tolerancia. democráticos, Pues no claro. se puede. Eso deberías de poner como eslogan, mira. Promovamos la tolerancia. Vaya pues. Me gusta como cartel para la marcha del 15. Ay, usted va a ir a Por marchar. supuesto. ¿Y vos, Julio? No, yo no. ¿Por qué? No, ¿Y yo por qué no voy. Yo es que nunca he creído yo. En Y eso, te lo voy la a decir. Ah. Desde hace, creo que muchas de las cosas que tenemos origen prehispano. ¿Por qué razón? ¿A quién traía el gran patriota Colón? Colón. Sí, en las carabelas. No venía la realeza de España, ¿verdad? Entonces va a necesitarse la generación. Aquí al robo le llamas cachería.
Aquí la gente está haciendo fila y siempre hay un energúmeno que Cañán. se tira y se va de tercero y todavía te mienta tu mamá y toda la generación. Ajá. Ese es el folclore de esto. Sí. ¿Verdad? O sea, pero no puede ser, hombre. No puede Porque ser, la pero- misma persona, cuando va a otro país, tiene un comportamiento diferente. entonces, ¿qué hace? Y entonces, Entonces, no, ese es el... Pero Pero problema. bueno, eso es una cosa y el derecho a la protesta, que además es legítimo eso porque sí, es un no, derecho de vamos. reunión y además es parte de la libertad de expresión, los ciudadanos tienen diferentes formas de ejercerlo. Lo que no puede ser, por ejemplo, es que sea el Estado el que la restrinja a partir, por ejemplo, y que- a partir, por ejemplo, de los retenes. Y le Un van retén- a restringir esta. la de no aquí. sé, pero como ya es típico, ¿verdad? Yo Bueno. creo que en todo caso el gobierno se está caracterizando por tener estas actitudes arbitrarias que además no tienen ningún sentido. Y dejen que la gente proteste. Bueno. ¿Cuál es el problema? Hasta más democráticos parecieran, ¿vale? Vaya. Hay que disimular, digo yo. Va. Consigámosle un carrito de golf a Julio para que no camine. Es que caminar es lo que no le gusta. No, lo que pasa es que... Buen Quiero provecho. decirte, tengo un programa Un programa de, yo- tele- de televisión. no puedes ir, no puedes ir. Ah, va. sí. Tengo que tener Está bien. ecuanimidad de Vamos a la balance. pausa. ¿Sabes que solo- viene el cierre de la plática? Perdone por el tiempo que le hemos robado, pero aquí la hemos pasado bien y gracias por estar No, aquí. podemos seguir. Rapidito, se confirma, Alianza contrató a Nelson Bonilla, ex jugador del club, que vuelve después de 8 años. Mira, pues, fue. Nelson, que estaba aquí, no tenía equipo, había jugado, jugó en Rumania, Azerbaiyán, Turquía, Portugal, Mira cómo Tailandia. pasamos de un tema para otro. por No, favor. pero para cerrar, No, sí. claro, Se muy acaba de bien. confirmar. Y de ahí cuando regresemos, vamos para cerrar, y para que no digan que no les dimos desayuno y que los engañamos, porque aquí está el desayuno de la Pampa. Les almuerzo. Venimos con preguntas así solo para... Flash. Sí, nos vamos a poner aquí frente a frente a ese otro No sé, programa. yo quiero saber si a Julio lo llamaron para la comisión de regularización de la FEFUT, porque es abogado y sabe de fútbol. Ah, es que estaban entre Sáenz y Valdivieso. Julio, sí. vea. Claro que estás comiendo, vamos a la pausa. Es mentira, este chino. Bueno, aunque yo no sé por qué. Chino, vos tenés orejas en la orilla. Yo Lo llamaron. Vámonos a la pausa, ya regresamos. Vienen para los que encendieron tarde, Julio Valdivieso y Ruth Eleonora López son las personas que están aquí. Buen provecho, gracias por la plática. De verdad, venimos con ya el cierre y algunas flash preguntas y algunos comentarios. Buen provecho. Y para este mes de septiembre, La Pampa Bambú tiene una buenísima promoción en desayunos 3x2 los días viernes, sábados y domingos del mes. Pueden ser en platos diferentes o iguales. Los horarios de desayuno de 7 a 11 de la mañana y aplican para consumir o también para llegar a recoger y llevárselo a su casa y comer delicioso. Y por supuesto también les invitamos a que usen Rico Brand para que todo le quede rico con este consomé. Vamos a la pausa. Somos la tribu FM. Un abrazo te hace sentir seguro. Alcanzar tu meta te hace sentir seguro. El trabajo en equipo te hace sentir seguro. Estar en familia te hace sentir seguro. En CISA Seguros cumplimos 60 años innovando en productos y servicios para cuidar tu bienestar, el de tu familia y el de tu empresa. CISA, 60 años haciéndote sentir seguro. Me encantan, me llevo estos. Acepta transferencias, ¿verdad? Claro que sí, puede enviar su pago a este número. Pero ese no es un número de celular. Sí, lo es. En Davivienda, el número de su celular también puede ser su número de cuenta. Así de fácil. Ahora su número de celular también es su número de cuenta. Realice pagos y reciba dinero fácilmente con la app Davivienda. Recuerde que Banco Davivienda nunca solicita información confidencial o financiera a través de publicidad. Si la gripe está llegando, estornudos molestando, malestar ya te está dando. Yo digo Viro, Viro, Viro Grip hay que tomar. Viro, Viro, Viro Grip hay que tomar. Si decís gripe, yo digo Viro. Virogrip alivia los molestos síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliarlo. Virogrip, con calidad vigosa, es mi tratamiento de confianza. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico. Ay, siento que me está dando gripe. Si decís gripe, yo digo Viro, porque Virogrip es mi tratamiento de confianza. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico. Protección incomparable, alto rendimiento,
ahorro de combustible. Javelin lo tiene todo. Dale lo mejor a tu motor. Formulado especialmente para alto rendimiento de motores a gasolina, Javelin ofrece protección incomparable. Hasta un 25% menos desgaste, mayor control de residuos y hasta un 50% de ahorro en combustible. Javelin lo tiene. Es calidad Chevron. Adquiéralos en tus puntos de venta favoritos en todo el país. Y recuerda consultar por los productos Javelin para tu motocicleta. Luisa, distribuidor autorizado. ¡Ah! Se fundió esto. Jefe, el taller está lleno y se nos acaba de fundir el compresor. ¿Qué hacemos? Tranquilo, ya lo resuelvo. Menos mal que cuento con la tarjeta empresarial del Sistema Fede Crédito. La tarjeta de crédito empresarial del Sistema Fede Crédito es una mejor forma de apoyar tu negocio. Sistema Fede Crédito. Queremos darte una mano. Para más información de tasas de interés, comisiones y recargos, acércate a las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del Sistema Fede Crédito. Solicítala ya al 2221-3333. Un abrazo te hace sentir seguro. Alcanzar tu meta te hace sentir seguro. El trabajo en equipo te hace sentir seguro. Estar en familia te hace sentir seguro. En CISA Seguros cumplimos 60 años innovando en productos y servicios para cuidar tu bienestar, el de tu familia y el de tu empresa. CISA, 60 años haciéndote sentir seguro. Es un snack, es un bocadillo. No, es un super desayuno Super 7 con la energía que necesitas para arrancar un super día, preparado en el momento y acompañado por un super delicioso café. Ven a Super 7 de las estaciones Puma Energy y desayuna por solo $3.25. Alimiao, nutriendo ese amor inexplicable, presenta. Muchas veces ni los amantes de los gatos pueden explicar su amor por ellos debido a que son criaturas independientes. Alimiao está adicionado con el sistema Más Vida. El sistema le da al gato un corazón fuerte, previene infecciones de vías urinarias, una de las dolencias más comunes entre los gatos, y ofrece un pelaje brillante. Además de esto, contiene taurina, un aminoácido que los gatos no producen naturalmente y que les ayuda en la digestión y previene enfermedades oculares. Contiene antioxidantes que ayudan a retrasar su envejecimiento. Contiene vitaminas A, B, D, E y K. Su sabor a pescado les encanta. En la proporción adecuada, ayuda a mantener a tu gatito en su peso ideal. Con extracto de yuca que elimina malos olores en las heces. Libre de colorantes y preservantes artificiales. También contiene un 30% de proteína. Además de alimento, es un excelente premio si se le está entrenando. Darle Alimiao es un acto de amor, porque más allá de alimentarlo, te preocupas por su bienestar. Alimiao, nutriendo ese amor inexplicable. Nutre ese amor inexplicable con Alimiao. Presentó. Somos Centro Médico Escalón. Hemos estado contigo desde hace 33 años, brindándote atención integral en hospitalización, cirugía ambulatoria, laboratorio clínico, imágenes médicas y clínicas con especialistas de prestigio. Todo en un solo lugar, con atención las 24 horas, los 365 días del año. Centro Médico Escalón, Hospital y Clínicas. Visítanos en 81 y 83 Avenida Sur, calle Juan José Caña, San Salvador. Teléfono 2555-1200. En tu súper, una buena semana se inicia ahorrando. Solo hoy, lunes 5 de septiembre, aprovecha y recibe un 20% de descuento en el monto total de tu compra al pagar con tus tarjetas de crédito Visa y Mastercard Promérica. Haz tu compra a través de Promérica Pay, Fitbit Pay o Garmin Pay en tu Super Selectos favorito. Recuerda reportar tu compra en promerica.com.sd para recibir el reintegro de tu descuento. Super Selectos, cuidamos de ti siempre. Restricciones aplican. Conéctate a la nueva televisión con Claro TV, donde tú tienes el control para ver lo que quieras y a la hora que quieras verlo, porque puedes retroceder en vivo, grabar, pausar y adelantar para que nunca te pierdas lo que quieras ver en tu televisor, computadora, tablet o smartphone. Contrátalo con 30 megas de internet residencial más Claro TV por $42 al mes, llamando al 2250-5500. ¡Claro que sí! Ver condiciones en claro.com.sb. Con Pedidos Ya, tu mundo se volvió más digital. Por eso antes, cuando tenías ganas de pedir algo, sonaba así. Y ahora suena así.
Pedidos ya, tu mundo al instante. A todos nos encanta que las comidas tengan ese toquecito rico. Por eso al cocinar, el consomé que debes usar tiene que ser rico. Para que todo te quede rico, el consomé tiene que ser rico. Estamos donde nos necesitas. ASA es la compañía de seguros con presencia en toda Centroamérica. Contacta a tu asesor de seguros o llámanos al 2133-9600. ASA, el león a su lado. El Instituto Salvadoreño del Asfalto te invita a presenciar más de 24 ponencias que serán impartidas del 7 al 9 de noviembre en el 4º Congreso Salvadoreño del Asfalto, denominado El Salvador, Ruedas sobre Asfalto. Las charlas cuentan con una plataforma de profesionales expertos representantes de diferentes países como El Salvador, México, Argentina, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos. Con el fin de mejorar las prácticas que actualmente se dan en la industria de los pavimentos flexibles, durante los 3 días del Congreso se abordarán temáticas de trascendencia en la estructura vial del país, como la tecnología de punta para el buen uso de los materiales asfálticos, sus diferentes procesos de pavimentación, el control de calidad y los materiales amigables con el medio ambiente. Más información en www.isa.com.sb. ¿Y tú, qué estuvieras haciendo si no existiera la Liga Nacional de Fútbol? Kevin Alexander Martínez Albarén, ayudándole a mi papá y a mi mamá, o no sé, cualquier cosa. En mi papá el peñelería, y en mi mamá, no sé, andarle ayudando allí, andar el bolsoncito que anda siempre. Mi nombre es Luis Gerardo Artero. Pues la verdad de las cosas, todos nos gusta el fútbol, pero en mis tiempos libres practico el oficio de la carpintería. Perfecto, o sea, de no estar en el equipo de Aguachapán, estuvieras en carpintería. Trabajando ahorita, sí. Carlos Alberto Enríquez, de la Libertad FC, buscando la oportunidad en alguna segunda división. Carlos José Escobar Ramos. ¿De qué equipo? De la Libertad. Muchas gracias por brindarnos esta oportunidad de la creación de la Liga Nacional. Somos la Liga Nacional de Fútbol. Indes, construyendo el camino. Participa por una de las 4 carretillas ganadoras de $2,000 por cada $25 en compras con tu tarjeta Walmart Mastercard de Bacredomatic. Promoción válida hasta el 30 de septiembre del 2022. Aplica en condiciones. Más información www.bacredomatic.com. Quizás sientas que la lluvia nos ha dado tregua, pero no te confíes. Siempre hay que estar preparados para todo. Protege tu hogar y tus proyectos de los cambios impredecibles del clima con la gran variedad de productos a prueba de invierno de Sherwin-Williams. Recibe gratis un galón del mismo producto al comprar una cubeta o 5 galones de impermeabilizantes Aqualong 8000, 6000 AR o bloqueador de agua. Válido hasta el 2 de octubre. Restricciones aplican. Para una casa a prueba de invierno, pregúntale a Sherwin-Williams. Con huevos se comienza cada mañana. Con huevos se trabaja todita la jornada. Venimos con huevos a cantarte esta tonada para que agarres con huevos todita la semana. Son 2 en tus comidas para nutrirte y darte vida, llenarte de energía a toda tu familia. Cuando tengo hambre cocino 2 huevos, ¿me entiendes? Pa' mí, para vos. En sopa, ensalada, estrellados, revueltos, 2 huevos en cada ocasión. Proteínas, son para vos. Vitaminas, porque fuertes son. Todos los amamos, no importa el tamaño, siempre recordar son 2. Salud, energía y nutrición. Ponerle huevos a tu vida. Vivir con huevos. Si la gripe está llegando, estornudos molestando, malestar ya te está dando. Yo digo Viro, Viro, Viro Grip hay que tomar. Viro, Viro, Viro Grip hay que tomar. Si decís gripe, yo digo Viro. Viro Grip alivia los molestos síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Viro Grip AM, que no produce sueño. Y Viro Grip PM, que ayuda a conciliarlo. Viro Grip, con calidad vigosa, es mi tratamiento de confianza. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico. Me cae mal que me dé gripe. Si decís gripe, yo digo Viro, porque Viro Grip es mi tratamiento de confianza. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico. La tribu. Únete a la tribu con Pencho Duque y observa la realidad con nosotros sin perder el buen humor. La tribu FM.
Los desayunos de la tribu son gracias a La Pampa, el auténtico sabor de tus mañanas. 9:55 de la mañana y estamos viendo aquí nuestras cuentas, nuestra cuenta de Twitter, y encontramos en el timeline que Luis Alexander Rivas, conocido como El Comisionado, de 38 años, fue llevado al Juzgado Segundo de Paz de San Salvador por el delito de desacato en la red social de Twitter. ¿Cómo es ese delito? Bueno, aprovechando que aquí hay una abogada, Ruth Leonora. Sí, fíjese que normalmente la gente piensa que desacato es cuando la gente se resiste a veces, sí, ¿verdad? ¿No? Pero no es eso, es cuando hay faltas de respeto, etcétera, cuando hay expresiones así contra funcionarios, entonces se considera desacato. ¿Y no hay desacato en contra de los funcionarios hacia los ciudadanos? No, exactamente, ahí hay un sujeto que es el protegido, digamos, que es en ese caso el funcionario. Y lo de Catalino Miranda, perdón, lo de Catalino Miranda fue también desacato en su momento. No, yo no recuerdo que haya sido desacato. Bueno, ahí yo lo que recuerdo es que había un incumplimiento de algunas obligaciones. No estoy muy claro, no recuerdo ahora el caso de Catalino. Julio, quizás usted lo recuerda. ¿Cuál era el delito que se le estaba imputando a Catalino Miranda? Por el cual está guardando prisión. Disturbios en la vía. Por disturbios era. Mira, pero y este caso. Pero además es bien. Pero en el caso de desacato en Twitter, porque, o sea, especifica que es tal cual en la red social, ¿eso procede? O es se abre una investigación, porque no se abre una nueva forma, pero como es un delito, o sea, es que esto es novedoso también, yo no había visto que sí, en redes sociales, y aparte también porque según la acusación es por un tuit que puso en el que salió una fotografía en el mar y que, en teoría las personas que estaban ahí eran personas que pertenecían al lo primero gobierno. que hay que decir es que nosotros no tenemos un Estado de Derecho, ¿verdad? Ajá. Entonces aquí me miraste mal y está el delito. O sea, el tema, incluso estuvieron viendo el tema de expresiones de violencia, que con el tema de expresiones de violencia sobre algunas diputadas, yo les decía, bueno, que quiera denunciar, y es legítimo que las mujeres justamente actuemos, ¿no? Y denunciemos, pero también lo que no puede ser es que precisamente por una crítica que se generó a partir de una exposición pública de cómo se están utilizando los recursos públicos en una persona que ni siquiera es funcionaria, que es el hermano del presidente, y que por eso vaya a ser detenido. Es decir, justamente es un ejercicio y que ni siquiera arbitrario. Salía en la fotografía, porque la fotografía está tomada tan lejos que ni siquiera se alcanza a distinguir. Entonces yo creo que aquí es precisamente ese abuso del poder, ¿no? Y de cómo se está utilizando el poder para que la gente no pueda, para limitar la libertad de expresión, porque esto lo que va a hacer es como un caso ejemplarizante, ¿no? De decir, miren, si esto le pasó a él, también le puede pasar a cualquiera. Y yo creo que justamente ahí es donde hay que demostrar, ¿verdad? De que el sistema está cooptado. Vamos a ver qué es lo que dice el juez. Y la única manera caso de evitar eso es callándose. No, la única manera que hay de evitar eso es justamente evidenciarlo, ¿no? Y además activar los mecanismos jurídicos que puedan quedar. Pregunta Flash, esa es noticia que está en desarrollo ahorita. Lo del tuitero que criticó de alguna manera a través de la foto. Casi como sultanes, ¿no? Pero es que la foto ni siquiera es evidente. Mire, por ejemplo, el desacato dice que con ocasión de hallarse un funcionario público en el ejercicio de sus funciones o por razón de estas ofendiera de hecho, de palabra, su honor o decoro o la amenaza. Primero, el hermano no es el hermano, ¿verdad? No es. O sea, no creo que, no sé si ha sido por la foto, quizás por otro tuit, etcétera. Y después dice, o lo amenazara en su presencia o en escrito que le dirigiere, será sancionado con prisión de 6 meses a 3 años. Si el ofendido fuera presidente o vicepresidente de la República, diputado de la Asamblea Legislativa, ministerial, la sanción podrá aumentarse. Pero aquí el punto es, una cosa es, una amenaza. ¿Qué es una amenaza? O sea, yo ahorita puedo decir... Amenazar directamente con hacerle daño a una persona. Daño a una persona, exactamente. O sea, imagínense, y lo digo porque además yo he sido amenazada muchísimas veces. O sea, a mí me han amenazado y me han dicho, mire, le vamos a hacer esto, lo otro a usted y a toda su generación y su familia, a mi hija, a mi hijo, etcétera. Entonces yo creo que por una fotografía de que además lo que está diciendo es cuánta gente del servicio público se está utilizando, yo creo que es una crítica válida. Si es por otro tuit, si es por otra expresión, si es por otros hechos, pues no habría que analizarlo, ¿no? Pero lo que no se vale es que justamente se estén utilizando estos mecanismos y bajo el régimen de excepción para limitar la libertad de expresión. Pero hay gente que también en esa libertad de expresión se exceden, se exceden y le insultan al presidente, insultan también a personas, bueno, a ustedes les ha caído
y no solo cosas bonitas. Y no es válido. Insultos, no es válido de ninguna. Pero entonces toda esta gente que le ha mentado, le ha sacado toda la familia al presidente. ¿Qué va a pasar? Le pueden aplicar ese mismo desacato a la gente que ha escrito cosas. Pues sí, es que ese justamente es el punto, ¿no? O sea, ¿cuál es el límite? Hay que ver y yo creo que lo van a querer tomar como un caso ejemplarizante. Hay que ver cuál es el fundamento. Si a veces en las redes circulan y no se utilizan los términos apropiados. Ese tema del desacato pasa mucho, ¿verdad? Que dicen, porque hubo un desacato y la gente piensa que es como una resistencia. Hay que hacer el análisis justamente de qué es lo que va a imputar la fiscalía. Nosotros no tenemos un control previo, dijéramos, de la libertad de expresión. Es decir, cualquiera puede decir lo que se le venga en gana, con una diferencia, que si en el ejercicio de ese derecho cometes difamación, injuria, pues vas a responder penalmente. En principio, no puede, dijéramos, limitarse el derecho de expresión, pero todo tiene, dijéramos, un límite. Es decir, vos podés hacer valer tu desconformidad con otra persona sin insultarlo. Es que cuando tú insultas es que careces de argumento para debatir las ideas. Entonces, creo que el país tiene todavía la libertad de expresión. Yo no sé si a vos te han cohibido hablar aquí en contra de alguien. No. ¿Te has cerrado el medio? No me dejan decir dar esa respuesta. No, pero yo le voy a decir una cosa, mire. Pero ¿te has sentido vos coartado con la libertad de expresión aquí? Yo te escucho todas las mañanas. Tenés a todos, de todos los colores, sabores y todo. Sin embargo, sí les voy a decir que aunque ustedes no se identifiquen, sí se les ha limitado la libertad de prensa y la libertad de información. Porque al no venir funcionarios, por ejemplo, está limitando la libertad de prensa, la libertad de información, y eso afecta también a los ciudadanos. No recordé. ¿Me explico? Aunque ustedes no se reconozcan como parte de sus derechos vulnerados, no solo como periodistas, como entrevistadores, sino también como medios de comunicación, hay una vulneración de derechos. Y es que, ¿sabe? Cuando un régimen empieza a dejar de ser democrático, insisto, nosotros no hemos vivido una democracia plena porque no ha existido un mecanismo de control pleno sobre las instituciones. Pero justamente esos derechos, el de la libertad de expresión, la prensa, información, acceso a la información pública, que hoy lo que menos hay es ese derecho, ¿verdad? No hay garantizado, ni siquiera la institucionalidad que le corresponde nos garantiza el derecho, pues, y también tenemos que tener en cuenta el otro, la libertad de asociación, la libertad de reunión y de participación política, pues yo creo que es evidente lo que está pasando en El Salvador a partir de casos como el de ustedes, por ejemplo. O sea, no hay que ir muy lejos. Ok. Tengo pregunta flash. Sí, pregunta flash. Tenemos que... ya nos acaban de llamar que cortemos ya a los dos señores. Así que cabal, que mucho... Y dejen de estar hablando. Y a la Carms le está cayendo también. Saludos cordiales. Ya le cayó a la Carms. Bienvenida al club. Bendiciones supremas. Pero mire que, a la Carms se le acaba de caer un sufran con lo que uno goza. Y a usted ni le digo, ahí la tienen bien... monitoreada. Sí, pero eso es normal. Miren, ahí uno tiene que, pues sí, tienen dos trabajos, ¿verdad? Bueno. Seguir bravos y ponerse contentos. Dos trabajos. Bueno, Chino, pregunta flash. Empezamos. Que contesten los dos, pero rápido, Ruth primero. Rápido porque tenemos que... De 1 a 10, ¿cómo calificás el trabajo de Apolonio Tobar? Y si crees que se va a reelegir. ¿0? Sí. No, 0 no se puede, los profesores no. Vaya, De 1 le pones 0 a tus alumnos. De 1 a 10. Bueno, si no escriben nada, tiene 0. Tiene 0. O sea, no le puedo poner 1 por algo que no tiene escrito. No ha escrito nada, Apolonio. Bueno, de 0 a 10 entonces. Vaya, de 0 a 10, 0. 0. ¿Y crees que se pueda reelegir? Mire, yo creo que sí, fíjese. Aquí en un país donde hay tanta meritocracia, creo que sí. Bueno, quiero ir a Julio. Tócate el corazón. ¿Qué es lo que preguntaste? Que no estaba pendiente. No, la nota de 0 a 10. NM. No sabe, no responde. No, ¿cuál es necesita mejorar. Es que acuérdense que la generación de Julio calificaban así. Entonces lo mejor era excelente. Pero necesita mejorar. Ahora, se va a reelegir. ¿Se va a reelegir? Dos posiciones. Uno, nadie se va a meter a pelear si no tiene por lo menos alguna expectativa de que, bueno, te metes a una reelección
si no tienes una expectativa que te algo le han dicho. Una. Aunque los diputados digan que oficialistas que no lo van a reelegir, pero ya pasó también con el Tribunal de Ética. Y dos, que yo he visto muertos botando basura en la Asamblea. Esa frase Sí, la dijo la vez pasada. Y la confirmo. Pero hoy lo van a entrevistar, ¿no? Hoy empiezan. Creo que es que ese tema de la disminución. Como no lo entrevistaron. ¿No le parece a usted escandaloso el tema de la disminución de las personas que se presentan y se postulan para cargos? Esa disminución refleja la falta de confianza. ¿Cuántos días en la anterior te acordás? Primero tenés que establecer la gente debe de entender que las elecciones de segundo grado tienen que tener un perfil definido. Una vez estableces el perfil y lo que antes le llamaban baremos, pero no les gusta poner baremos. Pero decir qué perfil necesitas, qué preguntas le voy a hacer. Todos los abogados, todos tenemos una hoja de vida, para un sentido y otro. Pero además, mire, antes habían procesos. Yo me acuerdo cuando se hizo el del Tribunal Supremo Electoral, en el que usted estuvo, justamente había público, había gente de la sociedad civil que además tenía sus baremos, sus evaluaciones, o sea, realmente era un proceso abierto, transparente. Y te preguntaban lo que querían preguntarte, pues, ¿verdad? Entonces, contestando tu pregunta, creo que tiene posibilidades de una reelección. ¿Y él necesita mejorar? ¿Lo traducimos en cuanto? ¿En un 4, en un 5? Usted lo hace. Dale el punto que querrás. Ponerle lo que querrás. Pero tú te has inscrito para varios. Yo me acuerdo que ahí en una inscripción a estos cargos, creo que para magistrado, ahí supe tu segundo nombre. Sí. Ahí fue precisamente. ¿Sabe usted cuál es el segundo nombre? Excipión. ¿Sí? Julio Excipión. Así te dice. ¿Quién es que? ¿Rux? Fue el Daniel Rux se dice Julio Excipión, porque sí, así te llamas. porque él sabe el tema de la... Él te cortaba las calles y no te avisaba. Tuvimos problemas serios, te voy a decir, porque una vez se me cerró la calle y se la fui a abrir. Ahí tenían... Te cerraba la calle ahí para hacer domingo para todos. El domingo para todos. Y los conciertos. Y no pedía permiso. Y la ley dice, aún la actual, que cuando vas a realizar una obra, sea pública o privada, tenés que tener con 15 días de anticipación la autorización. Pero él no sabía 15 días. Pero aquí ves construcciones que en la calle los tienen de bodega, hombre. Y le pusiste multa a Domingo para Todos. Porque había una jerarquización. Entonces primero se le hacía la prevención, después si no hacía, y al final... Pero nunca llegaron a poner una multa. Entendió. Y después pidió permiso. Y si no era función domingo, para la gente. Esa era función para la gente. Tú evaluás, motivé la decisión y nunca tuve problema. Ok. Pero entonces, ya está la pregunta, tenemos que irnos, Chino. Es que yo más bien por ellos, porque ellos tienen cosas que hacer. Tenemos que trabajar. No vamos a estar toda la mañana hablando con ellos. Pero no, la verdad que y la gente dice, no van a poder las opiniones de la gente. Poné. ¿Querés? Sí, poné. Le vas a poner score. Así hacemos el score, dale. Pero en este caso es diferente porque a lo mejor pueden opinar bien de Ruth y mal de Julio o viceversa. Mira, dice, San Excipión es milagroso, dice. El santo Excipión. ¿Y por qué te pusieron Excipión? Mi padre tuvo un profesor en España que así se llama, aunque está mal escrito, porque no es así, es Escipión. Es con S porque este fue el que conquistó todo el África. Por eso se le llamaba Escipión, el africano. Mira, dice Frank aquí, Ruth, este es para usted. Dice, recuérdele a la invitada que fotografiar, revelar vigilancia es vulnerar la seguridad física de un familiar. Bueno, le voy a recordar que cuando eso sea delito, entonces que lo, ¿verdad? Pero no lo es. No es delito. Y además no es funcionario, hijo, sí es un hermano. Okay. O bueno, a lo mejor es funcionario y no nos hemos enterado, va. Puede ser. Bueno, yo le leo aquí, vamos a ver qué dice Elías. A ver si dice. Con que don Julio el que quería poner la revisión mecánica obligatoria. Mira aquí, güey. Espérate, que no lo oyó porque no tenía audífono. Con que don Julio el que quería poner la revisión mecánica obligatoria. Mira aquí, güey. Tiene razón, está establecida desde 1996 la revisión mecánica, porque tiene como finalidad garantizar que el vehículo que anda en la calle cumpla con las condiciones mínimas. Esa era la intención, no hacer negocio para sacar una autorización de cualquier taller. Eso no es... Mire, una pregunta. En Argentina no hay revisión. Sí, claro. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre allá y aquí? Ninguna.
Yo quiero hacer una pregunta y perdón, sí, pero yo quiero saber por qué los buses siguen circulando, si están emitiendo gases y además dan mal servicio. ¿Por qué? A ver, ¿por qué hay tantas pocas unidades de y no hay más? No sé si es que los empresarios no tienen interés, no sé si es que el Estado no le interesa mantener, no sé cuál es la razón. Ese es el problema de fondo que deberíamos estar discutiendo. El país merece ya un transporte masivo de pasajeros. Yo le aseguro que si aquí hubiera un transporte masivo de San Martín hasta Santa Tecla, donde usted puede ir sentada, pues la gente dejara su carro particular y se fuera en un transporte masivo. Pero ¿por qué los buses, por qué sigue el viceministerio permitiendo? No debería dar un permiso más, ya no aguanta este país. ¿Y por qué los dan? Es la pregunta que pero además, ¿por qué a los que dan? No los revisan? ¿Y tú por qué los diste? Cuando yo llegué ya estaban dadas 3.825 unidades, era lo que estaba de microbuses. Y fíjate que vos estuviste en el 2000... estuve desde 1996 hasta el 2000. Pues fíjate que vos eras el viceministro de Transporte y la vez pasada, ¿sabes qué? Mi hijo me mandó una nota de hace 25 años, esa que sale en el sabor.com, que ponen el periódico de hace 25 años. Eso fue en 1997 y decía... el viceministro de Transporte dará marcha al plan de renovación de la flotilla, no sé qué, y adiós humo, algo así. Imagínate, hace 25 años y todavía... ¿Y sabes cuántas veces han prorrogado esa disposición? ¿Cuántas? Más de 19 veces, al igual que el seguro obligatorio. ¿Y entonces? Cada vez que se iba a llegar... prorrógase, pero esa es voluntad política de la Asamblea, y además le siguen dando el subsidio. O sea, que yo no eso entiendo. Se lo deberían de quitar inmediatamente. Pero además no entiendo, porque además tanto que fue criticado antes y hoy siguen dándole el dichoso subsidio. ¿Y de quién depende la decisión ahorita? Del gobierno. Pero espérame, oiga esto, la mesa que está por el transporte con la que se reunieron con los funcionarios la semana pasada salió diciendo que sí a la reelección. Pues sí, ¿cómo no va a decir que sí a la reelección si al final le siguen dando los permisos y lo siguen permitiendo circular así? Digo yo, no sé. Así no se puede. En Estados Unidos existe, que es conocido como SCAO, donde pasan los buses de transporte público y todo lo que es transporte pesado, donde le hacen una revisión mecánica y si no funciona, ahí se quedan. Bueno, miren, no tenemos tiempo, Chino, de verdad, son las 10 pasadas, ya desayunamos, ya platicamos. La pregunta el Chino. ¿Cuál? ¿Qué pregunta? ¿Hay o no hay revisión técnica en Argentina? Claro, hay revisión, sí. Pero como revisión, no como negocio, a eso me estoy refiriendo yo. Bueno, que donde voy a entrar el vehículo, no tiene contacto con la persona que la hace, y si pasó el vehículo, al final te dan porque vos tenés que garantizar que no vayas a malmatar en la calle. Y vos no contestaste si te llamaron o no para la comisión de regularización. No, me Chino, yo voy de galería. Gracias por la visita, de verdad, Ruth. Para mí es un placer, muchísimas gracias. Invíteme más seguido, ya también hago preguntas interesantes. Tiene su propio programa. No, mira, y sabes que tiene un timbre bonito para la radio. O sea, que tiene que tener un timbre, ¿o no? ¿Cómo no? ¿Qué te parece, Ruth? No? Yo creo que ya la voy a ver aquí en las mañanas. Mira, y cuando vos faltes a tu programa, ¿quién te sustituye? No tengo. Vaya. Ay, Dios guarde, no va a llegar nadie. No va a llegar nadie. Entonces a tu programa tampoco va a llegar nadie. Hay que hacer un esfuerzo. Fíjate que yo creo que esa no es la forma. ¿No es la forma? No es la forma. Yo creo que todos tenemos derecho a expresar, aunque no compartes con ella su forma de pensar. Yo creo que por ahí debemos de empezar. Bueno, tolerancia. Creo que nunca los habíamos despachado tan tarde. Gracias por la visita. Ha sido un placer. Igualmente. Ruth Eleonora, pueden seguirla en Twitter si quieren. Ella es muy activa también. Ruth-López 1977. Y ese es el año de... Claro, voy a cumplir 45 años a finales de mes. Es que hay gente que devela el año de su nacimiento en su nombre, en sus users. Libra o Virgo. No va a celebrar, va a conmemorar. O sea, no, celebro también y mucho. La gente se conmemora, no se celebra. Ella califica del 0 al 10. Vos calificabas... Con letras. Excelente. Muy bueno. Muy bueno. MB era muy bueno. Regular. R regular y necesita mejorar. INM necesita mejorar. Pero usted le pusiste la peor nota a Polonio. No, la interpreta usted como quiera. ¿Y cuál es? Otra que necesita mejorar. Necesita mejorar. Es una forma elegante de decir, ánimo, usted puede, pero no llame. Nosotros necesita mejorar también implica que le van a dar otra oportunidad para que mejore.
brujo. Vale, pues gracias. Y si quieren oír la entrevista completa con Julio Valdivieso y Ruth Eleonora López, está en podcast. Va a quedar el podcast, pueden descargar. Y qué agradable ver los rankings de podcast, que mucha gente está descargando los podcasts de este programa y otros podcasts, porque yo creo que esa es una forma ahora de escuchar también. Es la nueva radio. No, ese podcast. te dispararon, de verdad. Gracias por la visita, qué gusto. Cerramos entonces la plática, gracias. Feliz día. Igualmente. Ya regresamos, gracias a los dos.